Capítulo 6. El Grand Line. Habían detenido el barco, todavía no se adentraban en la entrada que al parecer dirigía al Grand Line donde continuarían su viaje. Era extraño para Natsu todo esto, pero no dejaba que se notara. Todavía tenía la esperanza de poder volver a su mundo Earthland. Necesitaba avisar al gremio de la amenaza futura. El tipo encapuchado era una incógnita para él. Después de haberlo vencido sabía que algo no estaba bien, y era que una sola persona no era la que estaba detrás de todo eso. ¿Acabar con los Dragon Slayers y traer de vuelta a Agnología? Natsu se encontraba recostado mirando el cielo, a su lado una Kaya haciendo ejercicios para aumentar su resistencia. La runa que le había puesto a Kaya ayudaba mucho. Lo más sorprendente era la adaptabilidad que poseía Kaya y la determinación que mostraba por no quedarse atrás. En cambio Usopp, que le había pedido ayuda a Luffy, ya se encontraba en el suelo con moretones. El entrenamiento de Luffy hacia Usopp era de golpearlo hasta dejarlo hecho pulpa. Una explicación de Luffy era que Usopp era un cobarde en toda regla, así que lo golpeaba hasta que sus ojos no reflejen miedo ni duda. Al lado de Natsu se encontraba en su funda su nueva katana que amablemente el señor de esa tienda había accedido a regalarle. Era impresionante por decirlo menos, y más aún cuando la katana estaba hecha de un metal conductor. En Earthland ya había visto espadas que eran conductores de energía, y esta era una de ellas. El herrero que había forjado esta katana la había hecho con una técnica muy buena. Para él, quien era el aprendiz de una mujer que luchaba con espadas y le enseñó hasta los huesos cómo era una espada, de arriba a abajo. Recordar cuando Erza le enseñaba a diferenciar una buena espada de una mala era, por decirlo menos, doloroso. Antes de comenzar a entrenar con la espada, Erza le ponía 6 espadas frente a él, y tenía que decir solo con la mirada cuál era de un buen metal. Si se equivoca habría castigo que con solo recordarle hacía dar pesadillas. El mango era negro, y la hoja era roja. Natsu sabía que había escuchado de esta espada en algún lado, no de Erza, de alguien más, o lo habría leído en algún lado. Por más que intentara recordarlo le hacía doler la cabeza, era frustrante. Se sentó, estaba de espaldas a Kaya que se acercaba sigilosamente para realizar un ataque. Kaya lanzó una patada que Natsu detuvo con su mano sin ningún esfuerzo. ¿Eso es todo? Con una voz aburrida. Si has mejorado un poco, puedo decirlo, pero, girando un poco la cabeza. Aún sostenía la pierna de Kaya. Te falta mucho por recorrer. Con eso se levantó aún sosteniendo la pierna de Kaya. Kaya tenía unos pantalones ajustados que le permitían moverse bien. Natsu la levantó, la cabeza de Kaya tocó el suelo. Ella se encontraba cansada por el ejercicio anterior, no tenía fuerza para moverse y aún más cuando su gravedad aumentaba cada vez que se acostumbraba. Natsu dejó a Kaya en el suelo. Será mejor que descanses, ya has entrenado mucho. Volviéndose a sentar. Es impresionante ver cómo te adaptas muy rápido a los entrenamientos, incluso a la gravedad que aumenta. Se quedó en silencio por un momento. Si sigues a ese ritmo alcanzarás el nivel suficiente para que tu verdadero entrenamiento inicie. A Kaya se le formó una sonrisa en la cara por lo que oyó. Incluso ese sello en tu hombro no será necesario. ¿Por qué el sello ya no será necesario? Preguntó confundida. Si ese sello hecho de runas la ayudaba a aumentar su resistencia, tenerlo por más tiempo, ¿no sería mucho mejor? Natsu suspiró. Sí, el sello te ayuda a aumentar tu resistencia, es bueno, pero podría desgastar tu cuerpo, tus huesos se romperían por tanta presión. Kaya puso una cara aterrorizada. Es por esa razón que me impresiona tu adaptabilidad. Si no fuera por eso, ya te hubiera quitado ese sello. Es por eso que aún mantienes ese sello, viendo tu resistencia, espero y alcance el punto al cual quiero que llegues, comenzará el infierno para ti. Kaya solo tragó saliva, ¿acaso le había pedido al diablo que la entrenara? XXXXX. ¿Y bien, hasta cuándo estaremos aquí esperando para seguir nuestro viaje? Preguntó Natsu mirando a un Luffy quien veía a un Usopp queriéndose levantar. Me gustaría primero que Usopp alcance un buen nivel. Giró su mirada a Natsu. Aún me mira con miedo en sus ojos, quiero que no sea así. Usopp pudo por fin levantarse, se estaba tambaleando, pero se mantenía de pies. Uno de sus ojos se encontraba hinchado, su cara llenas de moretones, su cuerpo de solo moverlo le causaba dolor. ¿Te quieres detener ahora, Usopp? ¡No! Gritó con mucha determinación. No me rendiré. Respiraba con dificultad. Kaya está dando todo de sí para avanzar y hacerse fuerte, volvió a respirar. Y yo, quiero ser fuerte. Lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Quiero poder protegerla, quería poder protegerme. Su mirada gacha la levantó, Natsu podía ver esa determinación, pero aún podía ver ese miedo que Luffy le decía. Así que no me rendiré hasta poder hacerlo. Dio un paso al frente y cayó, su cuerpo ya no podía mantenerlo de pies. Antes de que Usopp tocara el suelo fue sujetado por su capitán. ¿Ves ahora a lo que me refiero? Dijo Luffy mirando a Natsu. Sí. Respondió Natsu. Luffy llevó a Usopp a la enfermería donde Kaya también se encontraba reposando. Veo que esos dos se están esforzando mucho.
Fue la voz de Nojiko que había llegado y se paró al lado de Natsu. Natsu la miró. ¿No quieres intentar entrenar como ellos? Preguntó con curiosidad. No gracias, aunque no lo creas, cuando mi hermana se encontraba fuera recolectando el dinero que le iba a dar a Arlon, yo entrenaba en secreto con la mentalidad de que algún día derrotaría a Arlon. Miró a Natsu a la cara. Pero llegó alguien más y se encargó del problema. Natsu al escuchar eso solo negó con la cabeza con diversión. Si lo pude notar, en términos de fuerza estarías al mismo nivel que Sanji. Lo dijo con una sonrisa. Nojiko se sorprendió por lo dicho por Natsu. Sé cómo es que. No terminó de hablar ya que fue interrumpida. Tengo buen ojo, ¿sabes? Natsu comenzó a caminar rumbo a la cocina, tenía hambre y quería comer algo delicioso. Nojiko salió de su estupor y siguió a Natsu. Oye Nii-san, espérame. Lo dijo alegre. Natsu aún no se acostumbraba a ser llamado hermano por las dos hermanas. Habían pasado 2 días desde que se detuvieron antes de ingresar al Grand Line, hoy era el día de seguir con su viaje. Tanto Kaya como Usopp habían mejorado algo, que a palabras de Luffy sería suficiente. Nami había recogido el periódico a lo que leyó la portada y quedó sorprendida por lo que decía. Aumentan la recompensa de Mugiwara no Luffy a 75 millones de berries. Leía Natsu con sorpresa. Todos se encontraban en la cocina oyendo lo que leía Natsu. Aunque es bueno mi aumento de recompensa, ¿por qué fue? ¿No hice nada malo en estos últimos días, o sí? Se preguntaba con curiosidad, sus brazos cruzados. ¿Puedes seguir leyendo, Natsu? Preguntó Nami tranquila. Después del incidente en Loguetown por parte del pirata Monkey de Luffy y el payaso Buggy, la marina ha determinado en el aumento de la recompensa de estos dos. ¿Por si acaso no nos nombra a nosotros ahí? Preguntó Zoro. Veamos, lo único de nosotros es que somos unos piratas asquerosos. Hablaba Natsu entregándole el periódico a Nami. Natsu iba a agarrar su carne de su plato cuando no vio nada. ¡Ey! ¿Y mi carne? Gritó Natsu buscando su carne. XXXX. Es momento de seguir con nuestro viaje. Hablaba Luffy mirando a la lejanía. ¿Estás seguro que ya es el momento? Preguntó Nojiko al lado de su hermana. Natsu veía con detenimiento que si quitaban el ancla y seguían tan solo un poco, la corriente lo arrastrarían hacia la gran montaña, las grandes olas que chocaban entre sí, fuertes vientos. Era bueno el detener el barco antes de ingresar a esas fuertes corrientes. Tengo una pregunta para todos ustedes, un breve silencio se marcó ahí. Todos estaban frente a Luffy, quien tenía una mirada seria. Quiero saber si están preparados para ingresar al Grand Line. El primero en dar un paso al frente fue Zoro, quien con una expresión seria miraba detrás de Luffy, en dirección donde se dirigían. El segundo en dar un paso al frente fue Sanji, quien con un cigarrillo en la boca se lo sacó y exhaló el humo del cigarrillo. Los demás también dieron un paso al frente a excepción de un Usopp, quien tenía una cara de miedo. Natsu se había acercado a Usopp por la espalda y poniendo su mano en su hombro, sintió como el chico se tranquilizaba. Creo que todo aquí estamos listo para seguir con nuestro viaje, capitán. Lo dijo con una sonrisa aún con su mano en el hombro de un Usopp más calmado. Luffy miró a todos antes de hablar. Bien, todos se ubicarán en sus respectivos puestos, Nami conmigo, Usopp en la palanca. Luffy se detuvo ya que Usopp gritó. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué yo? Estaba exaltado. Natsu aquí, incluso Zoro o Sanji tienen mayor agarre que yo para tomar esa palanca. Natsu incluso tiene una gran vista. Luffy no decía nada, sabía que esto podría ocurrir. Usopp, aunque trate de aparentar, era alguien miedoso. Puede que esa sea la razón por la que quiere ser un valiente hombre del mar. Kaya, quien veía a Usopp con tristeza, ella sabía que el fondo a Usopp siempre le daba miedo las cosas. Y más aún que ella esté aquí, sabía perfectamente que Usopp se volvería un paranoico. Si ella no estuviera aquí, sabría que a Usopp no le importaría su seguridad. Ya había ocurrido en el pasado cuando los niños que siempre andaban con Usopp le habían dicho que en 2 ocasiones Usopp había tratado de quitarse la vida. El hecho de mentir a los demás, hacerse el fuerte, eran simplemente barreras que Usopp usaba para escapar. Ella, como su amiga, tenía que hacer algo. Fue cuando iba a dar un paso que vio pasar a su lado a su capitán. Luffy se acercó a un temeroso Usopp, quien al ver a Luffy frente a él cerró los ojos esperando el golpe que nunca llegó. Usopp abrió los ojos lentamente y solo pudo ver a Luffy sonriéndole. Usopp, sé que tienes miedo, pero es normal. Se detuvo ahí un momento. El simple hecho de tener miedo demuestra tu humanidad. Todos aquí también tienen miedo, no solo nos embarcamos a un lugar desconocido por nosotros, sino también peligroso. No hace mucho solo eras un chico en una villa al igual que Kaya. De un momento a otro sus vidas cambian y ahora están aquí. Luffy podía entender ese miedo que estaba consumiendo a Usopp, en el pasado él también tenía miedo. Aunque aún lo tiene, pero esperaba que nadie lo notara. No quería que eso vuelva a ocurrir, por eso había entrenado como loco hasta que su propio cuerpo no podía más. No quería descontrolarse, no quería volver a lastimar a alguien cercano a él. Te pongo a ti, Usopp, que tomes esa palanca, es porque confío en ti.
Con eso dicho, a Usopp le llegó una revelación, cambió su cara de miedo por una determinada, no podía decepcionar a su capitán, ¡no! No podía decepcionar a todos. Natsu se sorprendió ante las palabras de Luffy. Era impresionante, un momento puede estar serio, otro momento calmado y otro momento ser un idiota. Aún no lo había perdonado por robarse su carne, maldito pirata. La fuerte corriente arrastraba al Merry, todos estaban concentrados, Natsu estaba en la parte del frente viendo cómo se acercaban más y más a la entrada, imaginar la sensación de estamparte contra la gran pared, era algo extraño. La corriente y las olas que chocaban contra el Merry hacían que el barco se tambaleara, Natsu podía ver cómo de estar frente a la entrada, se encontraban dirigiéndose a chocar contra esa montaña. De nuevo el barco se dirigía a la entrada. Usopp hacía todo lo posible para que el Merry se dirigiera a la entrada de la Reverse Mountain, pero las fuertes corrientes y esas olas hacían que fuera imposible. Pero no se iba a rendir, su capitán había puesto su confianza en él, necesitaba demostrar que no tenía miedo. Con esa determinación mantuvo firme la palanca, habían pasado la entrada y el Merry se dirigía hacia arriba, grandes marcos eran los que se veían mientras subían, ¿quién había construido esas cosas? No lo sabían. Habían llegado a la cima a lo que faltaba la bajada. Estaban bajando ahora, era una alta velocidad. Natsu podía ver algo tapando la salida, ¿acaso se habían equivocado y había entrado en el lugar incorrecto? Con su fuerza actual era imposible para él destruir ese obstáculo. Espera, ¿esa cosa se estaba moviendo? ¿Eso era una boca? ¿Esos son dientes? XXXXX. No solo Natsu, sino todos los demás estaban sorprendidos y aterrorizados ya que, si seguían bajando a esa velocidad, se estrellarían con la criatura que viéndola mejor, era una ballena. Natsu sabía que con su fuerza actual no era suficiente, lo sabía, pero aún así tenía que hacer algo, podía ver a Nami estando en shock, Nojiko abrazándola, detrás de ellas con una cara algo complicada Luffy quien tenía a su lado a Kaya, Usopp quien estaba con el timón no sabía qué hacer, ¿morirían? Ese era el pensamiento que pasaban por las mentes de algunos. Zoro quien estaba en la parte de arriba tenía una mirada seria, Sanji se puso frente a Nami y Nojiko, ¿acaso creía que podía soportar el impacto? Si no fuera por ese maldito sello. Si tan solo pudiera hacer algo. Natsu apretó la mandíbula, era un maldito mago del gremio más poderoso y famoso de Earthland, él iba a ser el nuevo maestro, esa ballena no es nada a comparación de lo que él ya se ha enfrentado. Apretó su puño con fuerza, fuego comenzó a aparecer en su puño, no dejaría que esa ballena sea el causante de la destrucción de sus ahora nakamas. Aumentaba su poder poco a poco, lo necesario para atravesar a la ballena de un ataque. Trataba de aumentar más su poder, pero, unas especies de marcas comenzaron a hacerse visible en su cuerpo. Natsu comenzó a sentir un dolor enorme, era una sensación demasiado extraña, este dolor que Natsu sentía era algo que nunca había experimentado, sabía que el maldito sello estaba interfiriendo, las marcas que comenzaron a hacerse presente eran pruebas de ello, no importaba eso ahora, si para que sus nakamas no salieran lastimados tendría que sufrir, lo haría. Sabía que ya tenía el poder para atravesar a la ballena, era el momento de lanzar su ataque, el dolor que sentía hacía que quiera desmayarse, vapor comenzó a salir de su cuerpo. Antes de que Natsu lanzara su ataque, Luffy quien estaba viendo el esfuerzo de Natsu de lanzar un ataque, solo podía ver. Pero fue en ese momento en que Luffy escuchó algo, era una voz, eso era seguro, ¿pero de dónde? Esa era la pregunta que se hacía, giraba su mirada para ver de dónde venía esa extraña voz cuando miró en dirección de la gigantesca ballena que lo supo. Natsu. Ese grito hizo que Natsu quien tenía sudor en su cara volteara. No mates a la ballena. Con eso dicho Luffy esperaba que Natsu lo escuchara, aunque sabía que lo que estaba haciendo Natsu era para protegerlos a ellos, sabía muy bien que era egoísmo lo que le pidió a su amigo, lo sabía muy bien, pero, esa voz pedía ayuda, y no sabía por qué quería ayudarlo. Natsu escuchó las palabras de su ahora capitán, se sentía cansado, esas malditas marcas aún le emitían un fuerte dolor a su cuerpo, su ataque ya estaba listo, pero, con dolor en su cara disminuyó su ataque, lo suficiente para impactar a la ballena y que el Merry se detuviera, no sabía cuánto podía aguantar la ballena, esperaba que su ataque ahora disminuido fuera suficiente para no matarla y que no los mate a ellos. Con eso en mente disparó su ataque que impactó con la ballena que hizo que el Merry vaya deteniéndose. Como supuso, el ataque no afectó mucho a la ballena, ¿era eso bueno? Con un suspiro sus ojos comenzaron a cerrarse, estaba cansado, ahora sabía lo que pasaba si intentaba usar más poder de lo que podía actualmente. Estaba cayendo, sabía que chocaría contra el suelo de madera, estaba sin energías, era irritante saber que ese maldito sello le impediría hacer muchas cosas con su poder, solo esperaba que en este mundo no hayan tipos demasiados poderosos para sus nakamas y para él. Antes de caer al suelo fue detenido por Zoro, quien ya estando abajo y viendo a Natsu colapsar se dirigió hacia él y lo detuvo de chocar contra el suelo. Oe, Natsu. ¿Te encuentras bien? Fueron las palabras de un preocupado Zoro. Natsu comenzó a despertar.
Estaba sorprendido ya que no se encontraba en el Merry, sabía que había caído inconsciente después de usar mucho poder, pero ¿dónde se encontraba? Se había puesto de pies, se impresionó al ver que solo cargaba sus pantalones, no llevaba camisa, su preciada bufanda no estaba, sus sandalias tampoco, no estaba muerto, eso lo sabía muy bien, puede que este lugar sea su espacio mental. Comenzó a caminar, todo era lo mismo, un espacio morado en su mayoría con algunos contornos oscuros. No esperaba verte aquí tan pronto. Una extraña voz se hizo presente a espaldas de Natsu, quien no había sentido nada, a lo que rápidamente se dio la vuelta y se sorprendió al ver a un ser con unos cuernos rojos, su cuerpo era oscuro, sus ojos rojos como la sangre, en su pecho grabado en rojo tenía la palabra End. ¿Quién eres tú? Se había puesto en posición de lucha. ¿Sabes? Es triste saber que no me reconozcas. Tengo escrito mi nombre en mi pecho, nuestro nombre. Una risa escalofriante salía de la boca del ser. Somos lo mismo, y a la vez no. Es simplemente, estupendo. ¿No lo crees así, yo? Natsu estaba en shock, no era posible esto, él no debería de estar aquí. ¿Tú? Eso es imposible, tú. No pudo seguir ya que fue interrumpido. Desaparecí. ¿Eso crees tú? Ja 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 ja. Se reía como loco, no una risa normal, era una risa seca. Si yo estuviera muerto o desaparecido, ¿crees que tú estarías vivo actualmente? Oh, vamos, somos uno solo, yo End y tú Eterias Natsun Ragnell, eso no puede ser posible, Lucky, fue interrumpido de vuelta. ¿Lucky reescribió el libro? ¿A eso te refieres? ¿Eres idiota? Sí, Lucky reescribió ese libro, pero ¿sabes acaso lo que es en verdad ese libro? No. Ese estúpido libro no es más, Natsu no lograba escuchar lo que End decía. Veo que se acabó el tiempo, jejejeje. Nos veremos pronto, yo. En eso Natsu despertó, se encontraba en su recámara, se comenzó a sentar poco a poco. Todavía estaba conmocionado por el extraño sueño que había tenido, ¿en serio End no había sido destruido? Estaba confundido, comenzó a apretar los puños, fue en ese momento que la puerta se abrió, a lo que Natsu levantó la mirada y vio a una Kaya que dejó caer lo que sostenía al suelo y rápidamente corrió fuera, Natsu levantó una ceja por lo que vio. Un momento después un Luffy junto a Nami, Nojiko y Kaya ingresaron a la recámara, Natsu estaba sentado. ¿Se les ofrece algo? Lo dijo como si nada. Fue en ese momento que las tres mujeres lo abrazaron tumbándolo de vuelta a la cama. Ahora estoy confundido. ¿Ya te sientes mejor? Preguntó Luffy con sus brazos cruzados. Si a mejor te refieres a que me encuentro bien, pues sí, si te refieres a mejor por tener a tres chicas abrazándome, pues también, lo dijo con una sonrisa que Luffy compartió. XXXXX. Así que esa ballena se llamaba Labón. Se quedó ahí por un momento. Se encontraba asimilando lo que le contaba Luffy, la única chica que se encontraba ahí era Kaya, quien le estaba cambiando las vendas que antes tenía, ya que al parecer las marcas le habían dejado secuela, y para su sorpresa, no se habían curado. Es impresionante saber que ese tipo Crocus calme a esa ballena de no chocarse con esa montaña, suspirando. Me dices que Crocus llamó a lo que tú escuchaste como la voz de todas las cosas, que es lo mismo que su antes capitán Goldie Roger tenía. Luffy solo asintió. Si no me hubieras detenido en ese momento, esa ballena habría tenido un agujero en su estómago. Y bien, ¿quiénes son esos dos tipos? Que al parecer llevamos a donde era. ¿Whiskey y Peak? ¿A esa isla, la isla de los cactus? Preguntó Natsu con curiosidad. ¿Preguntas por ellos, y no porque ya estemos en el Grand Line? Preguntó Luffy confundido. Si ya estamos en el Grand Line, bienvenido sea, lo único que me impresiona es el hecho de los cambios repentinos del clima, como me había explicado Nami. Natsu se levantó, Kaya ya había terminado y se encontraba parado al lado suyo. Se quitó la venda de su frente haciendo alarmar a Kaya. Me siento mucho mejor, quisiera ver yo mismo a esos dos tipos, ¿eran un hombre y una mujer? No. Luffy solo asintió, y así salieron de la recámara de Natsu. Se encontraba frente a los dos sujetos quienes por órdenes de Luffy habían sido amarrados en el mástil. Natsu se paró frente a los prisioneros quienes lo miraron. El hombre era de mediana edad, con el pelo de color naranja por la altura del cuello. Porta una corona y el número 9 inscrito en cada una de sus mejillas. Viste con una especie de smoking verde adornado con un pañuelo de color naranja, y unos zapatos negros. La chica que a ojos de Natsu le hacía recordar a Jubia por su color de pelo, azul sujetado en una cola de caballo, llevaba una especie de chaqueta verde, una camisa a rayas. ¿Cómo era que se llamaban? Natsu puso su mano en su barbilla, Luffy ya le había dicho cómo se hacían llamar los prisioneros. Mr. Satan. Mr. Popo. Antes su confusión fue la chica la que habló. Soy Miss Wednesday y este es mi compañero Mr. 9. Habló la peliazul tranquilamente. Ah. Eso mismo iba a decir yo. Dijo Natsu con alegría en su voz. Y al parecer la princesa sabe hablar. Antes las palabras de Natsu hizo que tanto Mr. 9 y Miss Wednesday se tensaran. ¿Por qué lo dices? Preguntó con nerviosismo la peliazul.
Muchas emociones y no buenas pasaban por su mente, ¿acaso la habían descubierto? Fue en ese momento que Natsu habló. Bueno pues, te dije princesa porque eres hermosa como una. ¿O acaso está mal lo que dije? La cara de Miss Wednesday se había puesto roja. No. Y gracias por el C cumplido. Su voz era tímida, no esperaba recibir tal cumplido. Ejem. Ante ese sonido, Natsu se dio la vuelta viendo a una Kaya quien tenía una cara seria. ¿Kaya? ¿Pasa algo? Preguntó confundido. No, no nada Natsu-kun. Solo quería que me siguieras entrenando ya que tomara algo de tiempo antes de que lleguemos a nuestro destino. Lo decía con una sonrisa que hizo estremecer a Mr. 9 quien veía esa interacción. En cambio Miss Wednesday tenía su mirada mirando al suelo con su cara roja repitiendo en voz baja, me dijo princesa porque soy hermosa como una. Oh, eso suena bien para mí. Con eso Natsu y Kaya se dirigieron al otro lado del mástil, y así comenzó de nuevo el entrenamiento de Kaya, ahora sin el sello de gravedad. Fin del capítulo. Capítulo 7. Una princesa. Usopp quien se encontraba en la caja de madera que estaba puesta encima del mástil, en ese lugar debería estar Zoro, pero como estaba durmiendo, Luffy lo ando ahí. Todavía no veía ninguna isla a la cual ellos puedan desembarcar, por esa razón se encontraba mirando su tirador, por soltera. ¿Era un francotirador? ¿Era? Simplemente tenía esta especie de arma porque su padre Yasop era un francotirador también, pero a diferencia de su inútil hijo, o sea él, solo usaba una resoltera. Al principio de todo no pensaba que en verdad, en toda su vida de mentiroso, cobarde y miedoso, se hubiera unido en verdad a una tripulación pirata. Al principio le gustaba la idea de viajar por el mundo, pero, para ser franco, él no servía para esto, él no servía para nada. En toda su vida siempre fue un cobarde, su madre muere, su padre por seguir sus propios sueños lo abandona. Si no fuera porque Kaya vino, él nunca hubiera venido. Podía recordar las palabras de su capitán, tener miedo está bien, eso te hace humano. ¿Pensativo? Fue la voz de alguien que hizo que Usopp se sobresaltara. Natsu. El mismo. Con una sonrisa en su cara. Natsu se encontraba sentado encima de la caja. Usopp estaba sorprendido por ver que Natsu no tenía miedo, se podría caer en cualquier momento. Ya que estaba aquí podría preguntarle. Oye Natsu, estaba nervioso, no sabía cómo su vicecapitán le respondería. El nombrado solo lo miró y sonrió, esperando la pregunta que sabía que Usopp quería hacerle, para eso había venido aquí. Luffy le había dicho que Usopp tenía dudas fuertes, solo con verle la mirada sabía eso. Usopp vio que Natsu esperaba que él preguntara, y así lo hizo. ¿Puedes decirme cómo vencer mis miedos? Era una pregunta complicada para él, pero sabía que para alguien como Natsu, esa pregunta sería fácil. No lo sé, tenía los hombros levemente levantados. ¿Qué? Usopp estaba sorprendido, no esperaba esa respuesta, esperaba que Natsu le dijera un método para vencer el miedo. Natsu miraba a Usopp con detenimiento, vio como su respuesta lo afectó. Escucha Usopp, el nombrado lo miró. Los miedos no se pueden vencer. Vio como Usopp bajaba la mirada. Como ya te había dicho Luffy antes, tener miedo está bien, eso te hace humano. Usopp volvió a levantar la cabeza, pequeñas lágrimas comenzaban a caer de sus ojos. Así como las lágrimas que dejas caer, el dolor, miedo, alegría, amor, Usopp rápidamente se secó las lágrimas. Todas esas emociones te hacen ser humano, los únicos que no tienen emociones, no tienen miedo, son solo las máquinas. Seres sin emociones que harían cualquier cosa sin importar las consecuencias, sin preocuparse de dañar a sus seres cercanos, nakamas. Usopp tragó saliva al escuchar las palabras de Natsu. No se tiene que vencer el miedo, se tiene que superar. Con esfuerzo, dedicación. Mira, te pondré un ejemplo. Natsu le hizo una seña para que viera debajo de él. Usopp puso sus manos encima de la caja redonda, y tragando saliva miró hacia abajo, comenzó a mirar a todos, su vista se posó en Kaya quien estaba realizando ejercicio. ¿Por qué crees que Kaya está haciendo eso? Usopp volvió su vista a Natsu. Ella tiene miedo, ella tuvo miedo en el momento de que se unió a esta tripulación, pero ese miedo fue superado al momento de que tú apareciste ese día en la playa para unirte a nosotros, ese miedo que Kaya sentía ese día, fue superado por tu presencia, ahora, ella se esfuerza mucho para que así ella pueda ser tu punto de apoyo para que tú superes tus propios miedos. Es por esa razón que quiere hacerse fuerte. Usopp estaba sorprendido por las palabras de Natsu, jamás en su vida le habían dicho tales palabras. Lágrimas querían salir de sus ojos, pero como un hombre valiente se lo aguantó. Kaya ya había terminado los ejercicios que le había puesto Natsu. A palabras del mismo Natsu, le dijo que aún era muy pronto para comenzar el infierno. Ya habían llegado a su destino, se podía ver la isla a la cual tenían que llegar. Estaban pasando por un sendero, Natsu podía ver personas escondidas vigilándolos. No le tomó mucha importancia, pero aún así se lo informó a Luffy, quien también había sentido presencias que los vigilaban.
Para sorpresa de todos, la llegada a la isla fue algo peculiar. Natsu sabía en el instante en que ese tipo llamado Mr. 8, quien hablaba en nombre de todos, mentía. Era obvio con solo verlo, una mirada rápida a Luffy le hizo entender que él también se había dado cuenta. Una negativa con la cabeza por parte de Luffy le dijo que aún no hiciera nada. Una fiesta de bienvenida, habían mucha comida, alcohol, mujeres que se les acercaban a los hombres, y hombres que se les acercaban a las mujeres. Natsu con la mirada había intimidado a algunos hombres que se acercaban a coquetear con Kaya que se encontraba a su espalda. En cambio los hombres que intentaron acercarse a Nami fueron detenidos al ver la cara de muerte que le daba un Luffy quien bebía y comía en el proceso. Nami se encontraba a su lado. Un Sanji quien le salía sangre por la nariz, alababa a las mujeres e insultaba a los hombres. Nojiko estando a su lado le molestó esa actitud mujeriega de Sanji, así que se acercó a él y haciendo que bebiera una cantidad grande de cerveza para que se durmiera pronto. Tanto ella, Natsu, Nami, Luffy y Zoro sabían que la comida y el alcohol tenían somnífero que los harían dormir, así que algunos solo fingían comer y beber, en cambio otros como Natsu y Luffy solo comían y bebían a gusto, uno sabiendo que no le afectaría ese somnífero, y el otro que tenía sus propias razones. Querían saber qué pasaría, así que actuaban que estaban durmiendo. Los únicos dormidos en verdad fueron Usopp y Sanji quien antes había bebido demasiado por culpa de Nojiko. Todos los ciudadanos del pueblo se habían reunido frente a la casa en donde pensaban que los recién llegados estaban durmiendo. Natsu abría los ojos, se puso de pies, a su alrededor los que no habían caído en la trampa estaban de pies también, unas miradas seria. Luffy miró a Sanji y a Usopp quienes estaban plácidamente dormidos, uno soñaba con muchas chicas, era la razón por la que ponía cara de idiota, el otro soñaba que era valiente y siempre que aparecía un enemigo él lo enfrentaba y derrotaba, haciendo que Kaya lo abrazara y halagara por lo valiente y fuerte que era. Luffy sabía que tenía que regañar a los dos, no estaban en sus casas, estaban en el Grand Line, quien en su sano juicio pensaría que las personas que ven un barco pirata se alegrarían y celebrarían invitándolos a comer y beber a gusto. Claramente se veía la trampa en todo esto. El primero en dar un paso al frente fue Zoro. En voz baja para que las personas fuera de la casa no escucharan habló. Luffy. El nombrado lo miró. Déjame a mí luchar en contra de ellos. Mirando a todos. Puede que sepa quiénes sean ellos. Luffy le hizo una seña para que siguiera hablando. Ya había escuchado acerca de un pueblo que les da la bienvenida a los piratas, los engatusa con una bienvenida cálida, con comida deliciosa y alcohol. Se detuvo ahí un momento y siguió. Después cuando ya hayan hecho lo suyo como lo intentaron hacer con nosotros, dormirnos, después ellos asesinan a los piratas y les roban todo. Al finalizar todos estaban en sus pensamientos, un pueblo que hacía eso a los piratas, era extraño y más aún cuando ellos eran piratas. Esto es bueno en cierto modo, todos comenzaron a mirar a Natsu por su comentario. Bueno. Preguntó Nojiko curiosa. Natsu los miró a todos. En lugar de que Zoro se enfrente a ellos, ¿por qué no mejor hacer que se enfrente Kaya y Usopp, no? Luffy cayó en cuenta lo que quiso decir Natsu con que Kaya y Usopp se enfrenten al pueblo. Una sonrisa se plasmó en su rostro por esa idea. Eso es magnífico, sí. Luffy primero miró a Kaya y luego a un dormido Usopp. A ver, primero despierten a esos dos. Lo dijo señalando a los dormidos Sanji y Usopp. Natsu se dirigió a Usopp y poniendo una rodilla en el suelo comenzó a calentar su mano y la puso en pecho de Usopp que al momento después se despertó agitado, quería gritar pero fue detenido por Natsu que había puesto su mano en su boca para que no gritara. Hizo lo mismo con Sanji pero a un mayor nivel de calor, esto a sugerencia de Nojiko. Lo mismo con Sanji, se despertó agitado queriendo gritar, pero también fue detenido cuando Natsu le tapó la boca. ¿Entendieron el plan? Preguntó Luffy mirando a Usopp y Kaya. A diferencia de Kaya quien tenía una mirada seria, Usopp tenía una de puro miedo. No tienen por qué temer, el nivel de esa gente no es tan alta, además de que si su vida peligra, tanto Luffy, Zoro, Sanji, Nojiko y yo los ayudaremos. Les habló Natsu que se colocó al lado de Luffy. Piensen en esto como su entrenamiento, esto les ayudará para que tengan experiencia en una lucha, y más aún cuando son muchos a los que se enfrentarán. No quiero. Eran los pensamientos de un agitado Usopp que estaba respirando fuertemente. Luffy y Natsu veían eso, sabían que Usopp tendría miedo, era obvio, antes de que ellos dos dijeran algo, fue la misma Kaya quien habló con mucha energía. No es bueno esto, Usopp. El nombrado la miró, ella tenía una sonrisa en la cara. Esto hará que tu sueño pronto se cumpla. Usopp estaba confundido por esas palabras y Kaya lo notó. Si superamos esto, si superas esto, estarías más cerca para que te conviertas en un valiente guerrero del mar. En mi valiente guerrero del mar, lo último lo había pensado, ella no tendría la fuerza de voluntad para decirlo en público. Usopp escuchó las palabras de Kaya, tenía miedo, sí, pero no podía decepcionar a la persona que amaba desde hace mucho.
Como dijo Kaya, quería convertirse en una valiente guerra del mar, si eso era verdad, pero no quería convertirse en alguien valiente solo para satisfacer sus propias necesidades, quería ser lo suficientemente valiente como para decirle a Kaya, no te preocupes, yo te protegeré. Quería decírselo algún día, ese día esperaba que él fuera alguien fuerte y valiente para poder proteger a Kaya. Una nueva determinación se podía ver en los ojos de Usopp, sacó su tirachinas, tenía sus piedras en una bolsa, sabía que no eran suficientes para luchar, pero esperaba que su potencia fuera suficiente para noquear a sus contrincantes, solo necesitaba darles en la cabeza para noquearlos. Mientras todo esto sucedía, una Nami estaba contando los nombres que Natsu dijo que iban a intervenir si algo malo sucedía, Luffy, Zoro, Sanji, Nojiko y Natsu. 2, 3, 5, contaba con sus dedos, fue en ese momento que se dio cuenta, no había dicho su nombre. Mr. 8 ya había terminado de hablar con todos, se habían demorado en decidirse si actuarían, tenían los carteles de recompensas de los piratas que dormían plácidamente adentro, se habían asombrados, uno de ellos alcanzó los 100 millones de berries, no solo eso, sino que al parecer su capitán Monkey D. Luffy tenía una recompensa de 75 millones de berries, eso era decir mucho si lo que le dijeron era verdad, de que habían venido del East Blue que se considera el mar más débil de todos. Esa era la razón por la cual demoraron en decidirse si los matarían o no, el mismo Mr. 8 sabía que la marina no les darían unas recompensas tan altas a simples piratas, y eso lo sabía cuando vio en un periódico de hace unos días en donde se hablaba de una pirata que hizo un relajo con otro grupo pirata en la ciudad que vio nacer al rey de los piratas Gold Roger. Al parecer ya se decidieron, fue una voz burlona. Mr. 8 y todos los demás giraron sus miradas al techo de la casa donde deberían estar durmiendo los piratas, pero, estaban todos reunidos en el techo. Todos los aldeanos estaban con caras de asombro, era imposible que ellos estén despiertos. No tienen que preocuparse por ellos. Una voz de mujer se hizo presente. Ellos solo mirarán, nosotros dos seremos sus oponentes. Bajaron sus miradas, frente a la puerta de entrada estaban dos personas paradas, Mr. 8 reconocía a la mujer que se ocultaba a la espalda del tipo pelirrosa, en ese instante a Natsu se le marcó una vena en la frente porque pensó que alguien hablaba de él. El otro sujeto era el de nariz larga, el que se la pasaba alardeando de ser alguien poderoso, que tenía a su mando a 5000 hombres, sostenía una tirachinas en una de sus manos mientras que con la otra rebuscada en una bolsa en su cintura. Kaya tenía dos cuchillas en sus manos, eran de un color rojizo. Natsu tenía una sonrisa al ver esas cuchillas, la espada no era la única arma que había robado en esa tienda. Usopp tenía miedo, pero estaba al lado de su amiga, de la mujer que ama, no debía mostrar miedo, no debía ser un cobarde. Con un nuevo coraje que salía de quién sabe dónde, respiro hondo, el plan era sencillo, Kaya atacaría con esas cuchillas mientras que él atacaba desde la lejanía, él no dejaría que nadie atacara a Kaya por las espaldas. Natsu les explicó cómo debían moverse, Kaya era flexible, rápida y muy inteligente. Natsu quería ver cómo sería la velocidad de Kaya sin ese sello. Mr. 8 o Igaran como su verdadero nombre no sabía qué hacer, nada estaba saliendo como lo desearía, algo dentro de él le decía que algo malo pasaría, pero ese algo malo es para ellos. No quería que la princesa Vivi saliera lastimada, él sabía que ella también lucharía, él no quería, pero, si hiciera algo mal, todo el plan de infiltración sería un asco, con todo corazón Mr. 8 solo quería llevarse a la princesa Vivi a Arabasta y terminar con esta absurdez de plan, pero sabía que la princesa Vivi estaría en contra, ella era alguien muy devota a su reino. Él se preparó, con su saxofón ya en sus manos se preparaba para luchar. Miss Wednesday, o también conocida como la princesa Nefertari Vivi del reino de Arabasta. Ella tenía pensamientos revoltosos por toda esta situación, si escuchó bien de la chica rubia, era solo ella y el chico de nariz larga quienes se enfrentarían a ellos. Entonces eso significaba que los demás, quienes se encontraban en el techo de la casa solo observarían. Solo faltaba un poco más, solo un poco. Era tan sencillo en su mente, un plan excelente que no tenía errores, infiltrarse en Baroque Works y escalar hasta llegar a ser parte de los altos mandos de la organización y saber que era Crocodile el jefe de esta organización y poder así arrestarlo por todo lo malo que estaba sucediendo en Arabasta. Eso era simple, ¿no? Comenzó con algo de velocidad, Kaya se lanzó con sus dos cuchillas en ambas manos, no esperaba acercarse mucho antes de que los cazarrecompensas la atacaran con armas de fuego, era ahí cuando los demás intervinieran y los ayudarían a no morir. Fue una sorpresa para ella y para los cazarrecompensas cuando apreció frente a uno y lanzando una patada lo mandó a volar, ¿era esto en serio? Era la pregunta que se hacían ella y los demás. Kaya no esperaba que su velocidad fuera tan alta, ¿y su fuerza? ¿Era en serio ella? No hace mucho se encontraba enferma y ahora quien la conociera la mirara en esta situación, ella sabía que se sorprenderían por cómo se movía y luchaba, no les daba tiempo a reaccionar a los cazarrecompensas, ella los noqueaba con patadas o con el mango de sus cuchillas, no los mataba, no estaba preparada para eso.
Comenzó a correr nuevamente a por su próxima víctima cuando frente a ella a unos metros uno de los cazarrecompensas le apuntaba con una pistola, sabía que no podía esquivarla, era rápida, sí, pero no estaba acostumbrada a esta velocidad, y cambiar de dirección era difícil para ella. Fue ahí cuando al lado de su cabeza logró divisar algo que pasaba a una gran velocidad e impacto con el que la apuntaba con la arma, ella sonrió, sabía que podía confiar en él. Usopp lanzaba sus proyectiles, sabía que se le agotarían, pero antes de que se les agotara daría lo mejor de sí, ya había noqueado a algunos, era impresionante para él, sabía que tenía buena puntería, pero esto... No sabía que su puntería fuera muy buena. Rápidamente metió su mano en su bolsa y se dio cuenta que solo le quedaba una piedra, sabía que su participación había terminado, fue ahí que vio frente a Kaya a uno de ellos, ese bastardo apuntándole con una arma, no dejaría que se saliera con la suya, sacó rápidamente su última piedra y poniéndola en su lugar, jaló con toda su fuerza y la lanzó, una cara de triunfo era lo que tenía ya que había dado en el blanco, pero, no notó a otro que le apuntaba también a Kaya, ya no tenía munición, el tipo había disparado, Kaya ni lograría esquivarlo. Usopp vio en cámara lenta cómo la bala se dirigía a la cabeza de Kaya, ¿era el fin para ella? Pues no, la bala había sido repelida por una funda de katana. Natsu apareció y detuvo con su funda de katana la bala que estuvo a punto de matar a Kaya. La chica estaba sorprendida ya que no había visto cuando su maestro había aparecido. Natsu giró un poco la cabeza y habló. Ya hicieron mucho ustedes dos. Ahora nos toca a nosotros, o a mí. Kaya sabía a lo que se refería, se detuvo de atacar, comenzó a caminar para poder ubicarse al lado de Usopp. Bueno, mirando a todos ahí. Mi capitán me dijo que ya quería irse, así que terminaré esto rápido. Desenfundó su katana de hoja rojiza, Zoro quien con los demás observaban se impresionaron, y más él, como espadachín que era sabía que esa katana era simplemente magnífica, solo la había visto por fuera, él no sabía cómo era la katana en sí, Natsu no se la enseñaría al menos que estuvieran en un combate enemigo. Natsu miró su katana, era hermosa, moviéndola un poco bloqueó otro disparo que iba dirigido a él, sonrió. Desapareció del lugar donde estaba parado. Nadie sabía dónde estaba Natsu hasta que oyeron gritos, hombre y mujeres caían al suelo muertos, sin piernas, brazos y cabeza. Los Mugiwaras que veían eso, en especial Nami, Kaya y Usopp se taparon la boca, lo que estaba haciendo Natsu era una carnicería en toda regla. No podían escapar, Vivi estaba estupefacta por lo que veía, esto no era normal, ¿o sí? Tanto Igaram y Mr. 9 se pusieron rápidamente frente a Vivi quien estaba en shock por lo que veía. Un pato del tamaño de un avestruz se acercó rápidamente a su dueña. Igaram estaba asustado, no por él claro, sino por la seguridad de la princesa Vivi que no respondía a lo que él le decía. Princesa Vivi, por favor reaccione. Vuelva en sí. Necesita escapar de aquí. Era inútil seguir fingiendo, si alguien lo oyó decirle princesa Vivi a Miss Wednesday no le importaba, debía protegerla. Mr. 9 no sabía si había escuchado mal, princesa Vivi, era lo que había escuchado de Mr. 8. Entonces sus sospechas eran ciertas respecto a su compañera, él sabía que algo ocultaba Miss Wednesday o mejor Nefertari Vivi. Pero dejó todo eso de lado, la protegería con su vida si es necesario, fue su compañera, lo trató bien, no dejaría que ese tipo pelirrosa le hiciera daño. ¿Acabas de pensar que mi cabello es rosa? Con un tono plano habló Natsu frente a los tres sorprendidos Igaram, Mr. 9 y Vivi. ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua las ratas? Tenía una ceja levantada. No podían articular palabras, y Garam movió un poco la cabeza, viendo detrás del tipo a todos los cazarrecompensas muertos, ninguno con vida, tragó saliva, sabía perfectamente que morirían hoy día. Pero no moriría sin antes dar batalla. Natsu esperaba que hablaran, pero no decían nada, ¿acaso tenía algo en la cara? ¿Sabes Natsu? El nombrado giró su cabeza mirando a su capitán que se acercaba junto a Zoro. Después de lo que acabas de hacer, no creo que ellos estén en condiciones de hablar. ¿Eh? Estaba confundido Natsu, fue ahí que se dio cuenta de la situación. Acababa de hacer una carnicería, por esa razón ellos tres estaban sin habla, y no más cuando su katana estaba cubierta de sangre, era lo curioso, solo la katana tenía sangre, mientras que él estaba limpio. Natsu volvió su cabeza para disculparse cuando fue recibido por un puñetazo por parte del tipo de cabello extraño. El golpe no lo movió para nada, ni siquiera le dolió. Y Garam esperaba que con su golpe fuera la distracción perfecta para que la princesa Vivi escapara, pero el tipo ni siquiera se movió. Oye, fue una voz fría. Y Garam sacó su puño de la cara de Natsu. Y Garam al escuchar la voz de Natsu cayó de rodillas, una presión invisible lo estaba oprimiendo. Esa presión desapareció al momento de que Luffy pusiera su mano en el hombro de Natsu. Bien. Tenía una sonrisa en su cara. Oí que gritaste princesa Vivi. ¿O me equivocó? Lo dijo mirando a los tres al frente. Y Garam tragó saliva, era el fin. Natsu se calmó, miró a la chica Miss Wednesday, o creía que se llamaba así. Caminó hacia ella, la chica viendo eso retrocedió un paso. Natsu puso su mano en su cabeza y la comenzó a acariciar.
Creo que te hizo pasar un mal momento, ¿no? Vivi podía sentir una sensación cálida que provenía de la mano que acariciaba su cabeza. Me disculpo por eso, creo que debemos hablar en otro lugar. Fue la voz de Luffy quien con una sonrisa miraba a los tres. También al parecer se acercan dos personas. Zoro. El nombrado que estaba a su lado lo miró. Ve con Sanji y acabalos, no los dejen vivos. Zoro asintió y se marchó. ¿Y bien? ¿Hablamos o no? Así que para entenderlo mejor. ¿Ustedes quieren acabar con Crocodile? Hablaba Igaran con mucha sorpresa en su voz. Se encontraban en una de las casas, ahora estaban Luffy junto a Natsu, y los otros eran Igaran, Mr. 9 y una Vivi aún callada. En términos simples, sí. Lo dijo Luffy sin más. ¿Pero por qué nosotros? Fue la voz de una Vivi quien habló. En realidad ustedes no iban a ser asesinados, eso deben gracias a Natsu aquí. Los tres miraron a un Natsu quien desvió la mirada. Él me contó que ciertas personas olían extraño, en términos simples, mentían. ¿Eh? Fueron los tres que dijeron al unísono. Fue cuando gritaste princesa Vivi que me di una idea de quiénes eran ustedes, o ustedes dos. Señalando a Igaran y a Vivi. Tú en cambio no estás muerto solo porque al parecer te preocupaste más por tu compañera como para dar tu vida. Lo dijo señalando a Mr. 9. Mi capitán quiere que la marina y el gobierno mundial nos note, no sé por qué es en realidad. Suspirando. Nuestro objetivo es el Shichibukai Crocodile, quien actualmente reside en Arabasta. El hecho de que ella sea la princesa de ese reino es muy beneficioso para nosotros. Lo dijo apuntando a Vivi. ¿Yo? Preguntó Vivi con curiosidad. Sí, tú. Antes de venir aquí el Grand Line, nuestra navegante Nami nos consiguió algunos libros acerca del Grand Line, sobre los diferentes reinos que hay y sus familiares reales. Por eso sabemos que Nefertari Vivi es la princesa del reino de Arabasta. Lo explicó de una manera para que los tres entendieran. Aunque es curioso que una princesa esté metida en una organización de cazarrecompensas como lo es la Baroque Works. Habló Luffy con curiosidad. Pues, y fue así como Vivi les contó acerca de lo que está sucediendo actualmente en el reino de Arabasta. Y que todo apunta de que es obra del Shichibukai Crocodile. Así que en términos simple, queremos los mismos. Habló Natsu mirando a Vivi quien desvió un poco la mirada. ¿Entonces eso quiere decir que tienen una log pose de Arabasta? Preguntó Luffy con curiosidad. En eso Unigaram algo desconfiado sacó una log pose de Arabasta. Ustedes no quieren a Crocodile en Arabasta, y nosotros queremos derrotarlo, entonces les gustaría formar una alianza con este grupo pirata. Luffy extendió la mano. Igaram no sabía si aceptar esto o no. Fue en ese momento que Vivi con una cara determinada caminó y se puso frente a un sorprendido Natsu y habló. Si los llevamos a Arabasta, ¿prometen no hacer nada en contra de nuestro reino? Miraba a Natsu a los ojos, todo rastro de miedo o nerviosismo se esfumaron. Natsu la miró, se había sorprendido de ver cómo el miedo de antes había desaparecido. Prometemos que no haremos nada malo a Arabasta, solo queremos derrotar a Crocodile nada más. Tu reino no es de nuestra importancia. Fueron palabras simples pero directas. En eso Vivi levantó su mano frente a ella en dirección de Luffy quien con una sonrisa aceptó el apretón de manos. Fin del capítulo. Capítulo 8, rumbo a Arabasta. Aún no entiendo el por qué esos dos decidieron irse por separado, cuestionó Nojiko quien miraba a una Vivi quien observaba como un bote se iba alejando con dos personas. Dijeron que ellos iban directo a Arabasta, nosotros todavía debemos seguir con nuestro propio camino, habló Natsu quien tenía los brazos cruzados. Además de que Igaran piensa que Vivi estará mejor con nosotros que con ellos, se unió Luffy a la conversación. Antes de que otro dijera algo, una Nami se acercó al grupo. La log pose apunta hacia esa dirección, y al parecer no será Arabasta, miraba su mano donde tenía ahora la log pose. El Going Merry zarpaba el gran e intenso mar, la tripulación se encontraban preparando, Natsu había decidido aumentar el entrenamiento de Kaya, y Luffy decidió enseñarle a luchar a Usopp. Ben tenía su palma abierta, con sus dedos le indicaba a su oponente que atacara. Kaya no lo pensó dos veces y atacó, lanzaba un golpe y era bloqueado con otro de Natsu. Fue una lucha de tirar y bloquear. Kaya llevaba puesto un short que le permitía buena movilidad, una camiseta sin mangas para poder mover bien sus brazos, no llevaba zapatos o sandalias, estaba descalza, al igual que Natsu. Kaya le lanzó una patada a la cabeza, sonrió ante eso, levantando su mano derecha iba a agarrar la pierna de Kaya, pero le sorprendió cuando la patada cambió de dirección en una curva surrealista, ahora la patada iba dirigido al lado de su costilla, poco más bajo de su axila. Antes que la patada diera en el banco, siendo él el blanco, agarra a la pierna de Kaya, y con una de sus piernas derribó la otra pierna de Kaya quien cayó al suelo. Era sorprendente para él como la chica que no hace mucho comenzó a entrenar su resistencia esté dando buenos resultados tan pronto. Esto es a lo que se le llamaba genio de nacimiento. Su movilidad ha mejorado. No me esperaba ese movimiento de su ataque inicial, aunque bueno, bajé mi nivel para tener un combate decente con ella, pero, ¿mejorar a este nivel en tan poco tiempo?
Sus antecesores debieron de ser personas muy poderosas, suponiendo que los genes de Kaya la hayan llevado hasta este punto. Miró a la niña que aún estaba en el suelo, podía verla agitada, sus brazos extendidos a ambos lados, su respiración agitada y sudor cayendo por su rostro. «Estás mejorando muy bien», fueron sus palabras para que la chica supiera de su mejora. ¿En serio?, preguntó. El entrenamiento de su maestro le parecía especialmente bien, nunca en su vida se había sentido tan viva. Sí. Antes ni siquiera eras capaz de dar buena pelea, ahora incluso puedes sorprenderme. La miró a los ojos, ella también lo hizo. Mejoras a unos niveles surrealista. Vio a la chica levantar una ceja, claro, estaba confundido por lo que él dijo. Ni siquiera ha pasado tanto de que iniciaste con tu resistencia, ahora, tu única experiencia en lucha fue cuando te enfrentaste junto a Usopp a esos cazarrecompensas. Kaya, quien estaba todavía acostada en el suelo, sonrió, escuchar esas palabras de halago de su maestro le hacía bien, se sentía muy bien. Aunque, esa palabra la hizo dejar su mundo de pensamientos para ver a su maestro. La postura de su maestro que tomó fue cruzar sus brazos, pararse firme y poner una cara seria. Tragó saliva, no sabía el por qué, pero sabía que venían palabras fuertes por parte de su maestro. Un silencio se marcó en el lugar, el único sonido que había era uno de sufrimiento que provenía de un adolorido Usopp, quien soportaba los golpes de su capitán. El hecho de que puedas mejorar rápidamente no significa que te hará mejor. Ella se preguntaba qué era lo que su maestro quería decirle con esas palabras. Natsu soltó un suspiro, la había halagado por su rápido crecimiento, pero eso no significaba que sería suave con sus palabras. Te tomarás un descanso. Ella no sabía por qué su maestro estaba serio, sí, sabía que necesitaba un descanso, había entrenado junto a su maestro un buen rato, claramente necesitaba descansar. Natsu podía ver la cara pensativa de su estudiante, sabía que estaba pensando. No un descanso como lo harías normalmente después de entrenar. No volveremos a entrenar hasta que yo lo diga. Con esas palabras esperaba que la niña comprendiera. ¿Cuánto?, preguntó. Hasta nuevo aviso. Con eso dicho, se marchó dejando a un Kaya en el suelo pensativa ante las palabras que él le había dicho. Llegó a la parte delantera del Merry, cerca de la cabeza del carnero, que era la figura decorativa llamado mascarón de proa. Estiró sus brazos, puso sus manos frente a él, las abría y cerraba. Intentó usar su fuego, lo hizo, una pequeña llama se hizo presente entre sus dedos, vio el sello que le impedía usar su poder, le ardía. Intentó usar más fuego, mandando más magia a sus manos, pero observó fascinado cómo el sello comenzaba a moverse por sus brazos, comenzó a arderle más que antes, sudor caía por su frente, quiso aumentar las llamas de sus manos, pero la maldita marca lo impedía, entre más poder sacara, más se expandía por sus brazos, y más dolor le causaba. Antes de que siguiera aumentando sus llamas, fue llamado por detrás desconcentrándolo haciendo que sus llamas se fueran, y la marca dejara de expandirse y volviera a su muñeca. ¿Qué clase de sello es esto? ¿Qué clase de runas han usado para crear esta cosa? Natsu. Al escuchar nuevamente su nombre se giró, vio a un Anojiko que lo miraba con preocupación en sus ojos. ¿Sí? ¿Estás? ¿No, te encuentras bien?, preguntó. Su voz sonaba preocupada, sus ojos miraban a su hermano con tristeza. Sí, Ve, bueno, te vi dirigiéndote aquí después de haber entrado con Kaya. Vi cuando prendiste tus manos en fuego, no iba a decir nada, pero, se detuvo ahí. ¿Pero?, preguntó él, no sabía por qué su hermanita estaba tan preocupada. Te veías como si estuvieras sufriendo, no sabía por qué, pero sentía que sufrías ahora. Lágrimas caían de sus ojos. Natsu rápidamente se acercó y la abrazó. Perdona por haberte preocupado, simplemente estaba comprobando una cosa. Con una sonrisa dirigida a ella se apartó, ella ahora estaba más calmada. Toda esta escena estaba siendo vista por cierta Peliazul, princesa de un reino en decadencia. Junto a ella se encontraba su fiel amigo y compañero Karoro. Ella estaba sorprendida al ver cómo Natsu prendía sus manos en llamas, no era una locura en sí mismo, imaginaba que él había consumido una fruta del diablo que le permitía hacer eso. La cosa sospechosa venía de que ya había un usuario de fuego llamado por Gasdeace quien era el comandante de la segunda división de uno de los Yonkou conocido como Shirohige. A ella le había llamado la atención Natsu, fue cuando masacró a todos esos cazarrecompensas. De un momento a otro se volvía un sanguinario, pero de otro momento era alguien calmado. Era extraño a sus ojos, ella quien había conocido a muchas personas en su vida, nunca había conocido a alguien como Natsu, era un enigma para ella. Ella lo seguía mirando, observaba cómo la chica que se llamaba Nojiko se retiraba del lugar dejando a Natsu solo nuevamente, fue ahí que se sorprendió cuando los ojos de Natsu chocaron con los suyos. Rápidamente desvió la mirada. ¿Por qué no entrenaremos hoy? Estaba confundida, ya había descansado ayer, no sabía la razón por la cual su maestro no la entrenará hoy. ¿No te lo dije ayer? Tenía una ceja levantada. Pensaba que había sido muy claro ayer. ¿Eh? Dando un suspiro se dispuso a explicar. Kaya, como te dije ayer, estás avanzando muy rápido para alguien que apenas comienza a luchar, no hace mucho saliste de esa enfermedad.
Si te sigo entrenando como lo hago, sí, te harás más fuerte, pero... Necesito que tu cuerpo y mente esté a un mismo nivel. No entiendo a qué se refiere con eso. Estaba confundida. ¿Por qué su cuerpo y mente debían estar al mismo nivel? No entendía esa parte. Un recuerdo comenzó a venir a la mente de Natsu, un recuerdo de su abuelo y maestro del gremio. No tienes que ir rápidamente, Natsu, tienes que tomar las cosas con calma, sé que quieres ser más fuerte, también sé que lo puedes lograr, pero, ir rápidamente solo te afectará en lugar de mejorar. Escucha con atención, entrenar está bien, pero descansar también lo está. Entrenar en exceso solo te dañará, lo que quiero decir es que tu mente no se podrá adaptar a tu cuerpo. Actualmente tienes el poder para ser el maestro del gremio, pero no tienes la mentalidad para serlo. Es lo mismo para el entrenamiento, aunque tu cuerpo avance y se haga fuerte, tu mente se quedará atrás, dejando en un desequilibrio que te terminará afectando. Ahora podía comprender esas palabras. Escucha con atención, Kaya. Al parecer eres una prodigio, sí, puedes hacerte fuerte rápidamente, pero eso no significaba que tu mente te seguirá. Kaya seguía confundida por eso, y Natsu lo notó. Necesitas que tanto tu mente y cuerpo estén en un equilibrio, si solo tu cuerpo es el que avanza y tu mente se queda atrás, solo te hará más mal que bien. Por esa razón necesitas experiencia en combate real. Miró a los ojos a Kaya. Te dije que descansaras por el momento hasta que yo vea que tanto tu mente y cuerpo estén en equilibrio. Ante esa explicación, Kaya por fin pudo entender a lo que su maestro se refiere. Está bien, miró a los ojos a Natsu. Descansaré, y esperaré hasta que esté lista para que me vuelvas a entrenar. No sabía el por qué, pero le llamaba mucho la atención Natsu. Cada vez que lo miraba se sentía extraña, ¿por qué será? ¿Acaso tenía algo extraña en ella? ¿O el extraño era él? Tanto estaba sumergida en sus pensamiento que no notó a alguien acercarse. Le habían tocado el hombro, dio un salto por el susto, se dio la vuelta y encontró a Nami mirándola con una ceja levantada. ¿Te sucede algo?, preguntó. Ella había visto a Vivi actuar extraño, había decidido acercarse a ella para preguntarle personalmente qué era lo que tenía. Se había sorprendido por ver cómo había saltado al tocarle el hombro. Con sus ojos vio la dirección a la cual Vivi estaba mirando y lo que vio fue a un Natsu quien estaba enseñándole a Zoro algo de una técnica que le podría servir, por lo que ella sabía era una técnica de ilusión, crear una espada fantasma. Ella regresó su vista a Vivi quien ya se había calmado. ¿Así que te llama la atención, Natsu?, preguntó con una sonrisa. Se había sorprendido por la repentina pregunta de Nami que hizo que se sobresaltara. Esa acción llamó la atención de todos los que estaban cerca. Tanto Natsu como Zoro miraron en su dirección. Podía ver sus caras. Rápidamente desvió la mirada, no sabía por qué, pero al ver la cara de Natsu la hizo sentir extraña. Eto. Antes de que pudiera decir algo, fue la voz de Usopp quien se encontraba en la caja arriba del mástil. Veo una isla. Ante esas palabras de Usopp todos dejaron lo que estaban haciendo. Sanji salió de la cocina con bocaditos y refresco para las chicas, Kaya salió de la habitación donde se encontraba estudiando con los libros de medicina. Tanto Zoro como Luffy quienes antes miraban a Vivi desviaron la mirada al frente donde Natsu podía ver perfectamente una isla. Al frente sentado en la cabeza del carnero, un Luffy quien antes estaba hablando con Nojiko desvió la mirada y pudo ver la isla frente a ellos, eso le llevó una sonrisa en la cara. Entraron en la isla, por medio de un canal de río, todos ahí miraban maravillados los árboles que habían a los alrededores, incluso Usopp podría haber jurado ver a un monstruo con cuernos verlos desde los matorrales. Bien, exclamó Luffy. Este lugar será donde nos abastezamos. Con lo dicho por su capitán, detuvieron el barco. Estando parado en el suelo de tierra de la isla, Natsu miraba a los alrededores, había algo extraño en el ambiente. Fue en ese momento que cayó de rodilla al suelo. Nojiko viendo cómo Natsu había caído al suelo de rodillas, fue rápidamente a tratar de ayudarlo. Natsu, gritó. Toda la tripulación oyeron ese grito y de un momento a otro Natsu estaba rodeado por sus nakamas. ¿Te encuentras bien?, preguntó Luffy, su mirada preocupada viendo a Natsu que respiraba agitadamente. Claro que, no terminó de hablar porque alguien lo interrumpió. Ni hablar. Fue el grito de Kaya quien se encontraba mirando a Natsu. Como el médico temporal de la tripulación, digo yo que no estás bien. Su mirada era seria. Necesitas descansar. Natsu, es mejor que descanses, habló su capitán. Debo suponer que es causa a ese sello en tu muñeca, ¿no es así?, preguntó, mirando la muñeca donde estaba el sello. Natsu soltó un suspiro resignado. Como odiaba ese maldito sello. Está bien. No se podía levantar, seguía de rodillas, tanto Zoro como Sanji a ambos lados de él se arrodillaron y cada uno lo ayudó poniendo sus brazos en sus respectivos hombros. Los dos lo llevaron a la sala del médico donde una cama estaba colocada en la pared. En el otro lado de la cama pegado a la pared, había una mesa donde varios libros de medicinas estaban amontonados. Lo habían dejado en la cama, su cuerpo se sentía pesado, era frustrante, nunca en su vida se había sentido tan inútil.
Bien. Ya que Natsu no se encuentra bien, nosotros vamos a buscar comida. Habló con una voz de mando. ¿Alguien que quiera venir conmigo? Sepan que solo iremos 2 grupos. No iremos todos claramente, algunos de ustedes tienen que quedarse en el barco por cualquier cosa. Con lo dicho por Luffy se formaron los grupos. Luffy, Nojiko y Karoo fueron el grupo de exploración. Zoro, Sanji y Usopp formaron el grupo de caza. Los demás decidieron quedarse en el barco. Nami, Vivi y Kaya fueron las que se quedarían, Kaya para vigilar a Natsu para que no haga nada estúpido y pudiera descansar hasta que ese sello en su muñeca dejara de molestarlo. Nami se quedó porque ella no era necesaria para ir a explorar o cazar, para la exploración estaba su hermana, quien también tenía experiencia en el tema de guía. Vivi había enviado a su compañero Karoo para que acompañara a Luffy y Nojiko, les dijo que Karoo era rápido y podían usarlo para moverse más rápido. Aunque también se quedó para ver a Natsu. Vivi no sabía a qué se refirió a Luffy con el sello en la muñeca de Natsu, estaba curiosa por eso. Esa era la única razón por la que se había quedado, no había nada más. Natsu estaba sumergido en un sueño donde nuevamente estaba en ese lugar donde antes había estado, donde End le había hablado. Pero no lo veía por ningún lado. Se dedicó a caminar por el único sendero que había en el lugar. Todo era igual que antes, el mismo espacio morado con contornos oscuros, pero ni rastro de ese tipo. No sabía por qué, pero algo le decía que siguiera caminando. En esa misma habitación donde su cuerpo se encontraba en reposo se encontraban 2 personas. Luffy junto a Nojiko y Karoo seguían con la exploración, en su camino solo habían grandes árboles, nada más interesante. Luffy esperaba que el grupo de Zoro, Sanji y Usopp lograran encontrar comida, si no lograban encontrar comida tendrían que pescarla. El suministro de comida en el barco se estaba acabando, habían muchas personas en la nave, era el motivo más importante por el cual la comida no duraría mucho, claro, él junto a Natsu que comen como por 5 personas, él incluso que come por 10 personas, no eran la razón por la cual la comida se estaba acabando. Aún se preguntaba, ¿qué hubiera pasado si Makino antes de que él saliera de la Villa Fosa no lo hubiera instruido en temas importantes para navegar? Su razonamiento, aunque algo inmaduro, era consciente de muchas cosas, temas importantes que Makino implantó en su mente tonta. Había estado recapacitando en las preguntas de Makino. ¿Quieres ser el rey de los piratas? ¿Quieres ir de aventura con tus futuros nakamas? ¿Quieres proteger a tus nakama? Para ser un mejor capitán debía de dejar el infantilismo a un lado, él siendo el capitán debía de tomar decisiones que podrían afectar a su tripulación. Debía ser alguien que su tripulación respetará. Una inspiración para él fue haber conocido a Natsu, aún no sabía cómo Natsu había acabado en esa bodega junto a él y Kobe. Su historia de que provenía de un clan que usaban la magia era algo que aún no se guardaba. Lo que conocía del mundo era del tamaño de una pepita de semilla de una uva, el mundo era inmenso, tenía misterios por todos lados. En los tantos libros que Makino lo hizo leer a regañadientes, fue uno que hablaba de cierta hechicería. Hace mucho tiempo existía un clan tan grande que abarcaba casi todo el mundo. Ellos podían realizar actos de poder comparable o superiores a las Akuma no Mi. Podían crear fuego de la nada, controlar el hielo a su antojo, incluso aparecer armas de la nada. Podían manipular incluso los espíritus zodiacales. Era un libro muy interesante incluso para él, aunque al principio no le interesaba leerlo, la mirada enojada y penetrante de Makino le había hecho cambiar de parecer. Aunque ese libro decía que ese gran clan había sido erradicado del mundo hace mucho tiempo. Makino le había dicho que ese libro llevaba en su familia muchas generaciones, le había dicho que no importa cuánto tiempo pasara, ese libro no cambiaba, no se ensuciaba, ni siquiera se arrugaba, el pasar del tiempo no le afectaba al libro. Era impresionante para él saber eso de la boca de Makino. Si quería ser el rey de los piratas, necesitaba ser fuerte, necesitaba tener convicción. Su palabra era ley en su tripulación, Natsu lo sabía, aun cuando él sabía que Natsu era más fuerte que él, aún así respetaba su palabra. Las palabras del capitán. Una vibración en el suelo tembloroso lo hizo poner alerta. Rápidamente agarró a Nojiko y a Karoo con sus brazos estirados y saltó tan lejos como podía. Miró con asombro con un dinosaurio. Apareció y con sus fauces mordió un árbol que estaba detrás de donde ellos antes estaban caminando. Plantó sus pies en el suelo de tierra. ¿En serio era un dinosaurio esa cosa? ¿Por qué tenía que venir con ustedes a cazar? Gritaba del miedo mientras era perseguido por un monstruo con dientes afilados, brazos pequeños y patas grandes. Corría por su vida, ni siquiera Zoro y Sanji se veían a la vista. Solo fue porque Luffy su capitán lo había mandado con ese par de idiotas. Habían iniciado bien, pero por su estúpida discusión esta caza se convirtió en una apuesta, él se vio incluido. ¿Es esto? Claro, él decidió aceptar la apuesta porque pensaba que podía cazar cualquier animal pequeño, sabía que perdería contra esos dos, pero el intento ahí quedaba. No se había imaginado estar en esta situación desesperada. El monstruo seguía detrás de él, varias veces había podido ver esos dientes filosos cerca de él. Si Natsu hubiera estado con ellos seguramente los hubiera detenido para que no siguieran con su apuesta.
Usopp no sabía que Natsu se hubiera unido en esa apuesta, incluso lo hubiera propuesto él mismo. En otro lugar se encontraba Zoro viendo a su nueva presa derribada en el suelo, un animal con 3 cuernos. Un Sanji quien venía arrastrando a su presa había llegado con Zoro. «Ja, ¿eso es todo?». Con un tono burlón tiró frente a él a su presa. «¿Eh? ¿No estás viendo que el mío es más grande que tu animalito?». Su voz era de burla, su doble sentido fue dicho intencionalmente. Sanji no había captado la burla de Zoro y simplemente se acercó a él, su cigarro en su boca. Los dos chocaron frente, sus ojos mirándose fijamente. Fue ahí que un recuerdo les vino a la mente: si los dos siguen discutiendo los amarraré para que discutan de verdad. Recordar eso les hizo recorrer cierto escalofríos por sus espaldas. Otro recuerdo vino a sus mente: es una discusión de parejas. Los dos se miraron, aún chocaban sus frentes, estaban cerca, sus labios cerca, podían sentir la respiración del otro. Los dos se separaron rápidamente, estaban azules, como si quisieran vomitar. «Bastardo, no te acerques a mí así», gritó con mucho enojo, lanzó su cigarrillo al suelo. A Zoro se le formó una vena en la frente. ¿Que no me acerque a ti? Tú eres el bastardo que se acerca a mí. ¿Acaso te gusto o qué? Serás. En eso los dos comenzaron a luchar, Zoro con sus espadas claramente con la parte no filosa, y Sanji con patadas rápidas. Mientras ellos dos se embarcaban en una lucha estúpida, un Usopp que venía huyendo de su depredador había llegado al lugar, vio la escena y aprovechó eso, lanzándose a un lado esquivó los dientes de su depredador. El dinosaurio siguió su camino en dirección de Zoro y Sanji, que no le importaban nada en ese momento que no fuera su oponente frente a él. El dinosaurio abrió sus fauces para devorar a sus presas, pero todo fue en vano cuando fue noqueado por 2 golpes de Zoro y Sanji, que aún luchaban ignorando lo que acaban de hacer. Usopp se acercó al bicho, miró a esos dos luchando, pensó por un momento, una sonrisa se plasmó en toda su cara. Se paró encima del que antes era su depredador y cruzando los brazos gritó: «Ja ja ja ja». Con la risa escandalosa de Usopp hizo que Zoro y Sanji se detuvieran. Los dos miraban a un Usopp parado arriba de un dinosaurio caído en el suelo inconsciente. Pensando rápidamente sus siguientes palabras, iba a alardear claramente: «Mientras ustedes dos discutían como pareja, yo, el gran y poderoso Usopp, he ganado la apuesta». Zoro y Sanji se miraron, vieron a sus presas, luego miraron la presa de Usopp, luego se volvieron a mirar, luego a un Usopp riéndose como loco. Fue en ese momento que les vino a la mente las palabras de Usopp: pareja. Pam pam pam. Un Usopp se encontraba tirado en el suelo ahora con moretones por su cuerpo, mientras Zoro y Sanji ahora calmados agarraban a los dinos inconscientes y se marchaban. Colocando sus manos en el suelo se comenzaba a levantar y comenzó a seguir a esos dos. Estaban frente a un gigante, era extraño cómo habían llegado a esto. Un Natsu ahora recuperado estaba conversando con un gigante que había aparecido de la nada preguntando si tenían alcohol. Claro, en ese momento Nami, Vivi y Kaya no sabían qué hacer o decir. Pero fue un Natsu que había salido como si nada de la puerta donde antes estaba dormido, se había presentado al gigante amigablemente, el gigante mismo se había presentado como Brogy, un gigante del reino de Elbaf. Un Tyrannosaurus Rex le había mordido por detrás a lo que usando su gran hacha lo decapitó. Gabababababa. Ja 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 ja. Los dos, como si de viejos amigos se trataran, se encontraban riendo. Natsu se encontraba comiendo de la gran carne del Tyrannosaurus Rex, detrás de él estaban las 3 chicas, aunque ellas sabían que el gigante no era mala persona, aún así se mantenían cautelosas, y Natsu era su único escudo por si cualquier cosa ocurría. Así que, ¿100 años luchando? Preguntaba con mucha curiosidad. Estaba sorprendido por la historia que Brogy les contó. Sí que tienen energía. Le dio un mordisco a su carne. Estaba muy deliciosa. Gabababababa. Así es como es. Nosotros los gigantes vivimos mucho más que los humanos, por esa razón no nos importa mucho el tiempo. Él estaba feliz, su risa era un indicativo de lo feliz que era la compañía de personas a las cuales él podía conversar y disfrutar de comer. Aunque me hubiera gustado darte alcohol, pero como sabes, no tenemos mucho incluso para nosotros. Su voz denotaba sus disculpas. El gigante frente a él le agradaba. No te preocupes por eso, su compañía en este momento es más que suficiente. Antes de que alguien más dijera algo, una explosión se hizo notar. El volcán había hecho erupción. Brogy tomó eso como un indicador y se paró, tomó su gran hacha y su escudo y se encaminó a su lucha con su rival y amigo Dory. Natsu lo vio irse, se giró estando frente a las 3 chicas. ¿Por qué no han tocado la carne? Está muy buena. Las 3 miraban a Natsu como si le hubiera crecido otra cabeza. Era sorprendente cómo se había hecho amigo de ese gigante. Quisiera tener tu sentido del peligro para no sentirme intimidado, habló Nami, quien miraba a Natsu darle un mordisco a su carne. Estaban de vuelta en el Going Merry, ya habían salido de esa isla. Habían superado al gigantesco pez que había aparecido y había sido destruido por el ataque combinado de los gigantes Dory y Brogy. Habían tenido un percance con miembros del Baroque Works, pero nada peligroso.
Habían derrotado con facilidad a esos tipos, o más bien Natsu y Luffy habían derrotado a esos tipos. Sanji en el proceso se había comunicado con el jefe de Baroque Works y había conseguido una log pose a Arabasta. En el camino, una Nami comenzaba a sentirse extraña. Se había ido a la cama temprano, se sentía algo cansada, no sabía qué le estaba sucediendo. Fin del capítulo. Capítulo 9, una enfermedad y preocupación. Nuevamente. Su grito resonó con fuerza, una muy cansada Kaya trataba de realizar el ejercicio que le había enseñado él. El potencial que Kaya tenía era alto, tanto que con solo entrenar solo semanas con él ya había mejorado bastante. Muy diferente a un nariz larga que lo único que ha mejorado es en resistencia. Había tenido una conversación con Luffy, y a sus palabras respecto al mejoramiento de Usopp era que mejora, pero lento. Usopp no tenía talento en combate cuerpo a cuerpo. Y eso era verdad, y ya lo había comprobado cuando puso a Kaya y a Usopp en un combate de entrenamiento, y en donde Kaya tumbó a Usopp rápidamente y muy fácil. Con eso el autoestima de Usopp había caído mucho, pero eso no le había importado a Luffy, quien con mayor fuerza comenzó a aumentar su respectivo entrenamiento. Kaya cayó al suelo, respiraba con mucha dificultad, hace poco la chica se dio cuenta que ya no sentía ningún malestar, eso significaba que ya había superado esa enfermedad causada por su ex mayordomo que había resultado ser un pirata. Ahora con un cuerpo sano, la niña podía moverse mejor, cosa que lo sorprendió mucho, de por sí Kaya ya estaba en un estado muy bueno, resultó que aún tenía las secuelas de esa enfermedad. Ahora sin esas secuelas, su mejoramiento había aumentado. El potencial de esta chica sí que es sorprendente, pensó. Con sus piernas temblorosa trataba de ponerse de pie, pero le era imposible, esta vez su maestro la había llevado a un nuevo nivel en tema de entrenamiento. Suponía que su mejora no era mucha, razón por la cual su maestro aumentó el entrenamiento para que pueda mejorar más de lo que ya tenía. Colocó sus manos en el suelo mojado por su sudor, mismo sudor que caía de su rostro, brazos, estómago, etc. Respiraba con mucho esfuerzo, inhalaba y exhalaba, trataba de equilibrar su respiración, y lo estaba logrando, trató de ponerse de pie y lo había logrado con éxito, pero de repente sus rodillas tambalearon haciendo que estuviera a punto de caer de espalda al suelo duramente, pero fue detenida. Pensaba que su maestro la había detenido antes de caer, pero pudo sentir las manos que la detenían de caer, se sentían diferentes. Muy diferentes a las de su maestro que eran suaves y muy firme. Las manos que sentía eran diferentes, estaban temblando, parece que fue una de las chicas que la detuvo. Giró su mirada a lo que con sorpresa en sus ojos observó fascinada como un Usopp trataba de que ella no se cayera, giró de vuelta su mirada observando como su maestro estaba ahí frente a ella aún parado con los brazos cruzados mirando la escena divertido, si su sonrisa no decía otra cosa, claro está. ¿Veo que te diviertes?, preguntó con una sonrisa mirando a Natsu quien solo bufó y se giró mirándola a ella. Princesa, lo dijo haciendo una reverencia que hizo que ella se sonrojara. Detente por favor, no tienes que hacer eso. Su voz la traicionó, se puso nerviosa rápidamente. Natsu solo comenzó a reír ante la escena que acaba de provocar. Ella viendo eso, hinchó sus mejillas molesta por eso, pero dejó eso de lado y también se rió. ¿Y bien, en qué puedo ayudar a la bella dama? Ella nuevamente se sonrojó ante eso, pero lo dejó de lado. En nada particularmente, simplemente vi que ya acabaste con el entrenamiento de la señorita Kaya, así que decidí venir para hablar de cualquier cosa, claro, si tú estás de acuerdo. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué estaba actuando tan nerviosa? Era la primera vez que experimentaba esta sensación. Natsu particularmente solo la miraba, ella esperaba que lo que dijo no había sido estúpido. Claro, tengo tiempo. Habló, su voz calmada. Calla. La nombrada que aún seguía en los brazos de un Usopp tembloroso lo miró. Tu entrenamiento termina aquí por hoy, ve y haz lo que quieras. Solo ustedes dos no se pasen, no queremos tener mocosos corriendo por aquí todavía. Tanto Kaya como Usopp se sonrojaron, sus caras estaban completamente rojas. La misma Kaya tenía remolinos en sus ojos mientras murmuraba bebés corriendo. Estaban en la cocina, Natsu había decidido a merodear qué había para comer, fue una alegría para Natsu cuando encontró 2 partes de un pastel de fresa. Le pasó una a ella, con un tenedor había dirigido un bocado a su boca, era especialmente rico. ¿Te gusta?, preguntó con una sonrisa dirigida a ella. Ella solo asintió, aún estaba saboreando lo que había llevado a su boca. ¡Qué bien! Pensar que encontraría una de este sabor. Ella pudo ver los ojos de Natsu que por un breve momento se nublaron, parecía que algo le preocupaba, pero rápidamente fue reemplazado por una sonrisa al comer su parte del pastel. Veo que a ti es a quien más te alegra, ¿no?, preguntó llevándose otro bocado a su boca casi gimiendo por lo rico que estaba. Bueno, será porque este sabor era el preferido de una muy querida amiga mía, o más bien hermana. ¿En serio? Sí. Se produjo un breve silencio en la cocina, pero no era un silencio de incomodidad, sino un silencio de calma, relajación. Ella en sí mismo pensaba al principio que la persona que estaba a su lado disfrutando de su pastel de fresa era un genocida, loco, que no le importaba nada.
Ese pensamiento nació cuando ella misma presenció el brutal asesinato de todos aquellos que alguna vez, mientras estaba de infiltrada, consideraba compañeros. La forma en la que Natsu había acabado a cada uno con esa espada fue algo que simplemente la aterrorizó. Fue cuando habló con Luffy Yell, que se dio cuenta de lo fácil que había sido para Natsu cambiar su personalidad, de uno asesino en cadena, a alguien amable y cálido. No sabía el por qué, pero algo le atraía a estar cerca de él, sentía un calor que la envolvía toda. Era una extraña sensación que no podía determinar. Nami. Su voz preocupada llamaba a su hermana que se encontraba en cama, había puesto su mano en la frente de Nami y lo que descubrió la aterró. Su hermana, su querida hermana estaba hirviendo en fiebre, necesitaba avisarles a todos sobre este acontecimiento. Nami, no te preocupes, traeré a Kaya para que te revise. Con esas palabras que quedaron en el aire rápidamente salió del cuarto. La puerta se abrió con fuerza, un Monkey de Luffy se encontraba ahí, rápidamente se puso al lado de la cama, detrás de él venían una Nojiko junto a Kaya, quien se dirigió a revisar a Nami. ¿Está bien? Su voz lo traicionó, trataba de ser más calmado pero no pudo. Se encontraba junto a Kaya y Usopp, a quienes había encontrado a punto de besarse, pero él había llegado y los había cortado con las palabras: si Usopp no puede darme un golpe, no tiene permitido besar a Kaya. Fue ahí que una Nojiko había llegado y con una voz preocupada le había dicho a Kaya sobre la situación de su hermana. Él rápidamente había salido corriendo en dirección donde se encontraba Nami, y con fuerza abrió la puerta y entró rápidamente a la habitación. Iba a preguntar nuevamente pero fue Kaya quien se le adelantó. Tiene mucha fiebre, miraba a su capitán. Hay que llevarla rápido a que un doctor la revise. ¿Un doctor? Miró a Kaya quien se puso nerviosa. ¿Tú no puedes ayudarla? Ese sí, puedo ayudar hasta cierto punto. Pero esto escapa de mis capacidades. Luffy dejó de mirar a Kaya quien suspiró por eso al no tener la mirada fija de Luffy. Nami, ¿me escuchas? Esperaba que su voz llegara a ella, esperaba que lo que le sucede a su Nakama no sea tan grave. Sí. La débil voz de Nami trajo un brillo a los ojos de Luffy que ni se movía, esperando que Nami abriera los ojos. La respiración de Nami estaba siendo pesada, Kaya quien con su poco conocimiento trataba de ayudar a su amiga, haciendo todo lo posible. Fuera estaban todos esperando a que Kaya examinara bien a Nami para que pudiera decirles qué tan mal estaba Nami. Natsu se encontraba con una mirada seria. Cuando había escuchado que Nami había caído enferma se había preocupado, podía saber cuándo se había enfermado, y lo suponía. Dado que no hace mucho estuvieron en esa isla donde la vegetación era extraña y donde dinosaurios rondaban libremente. Algún insecto pudo haber picado a Nami ocasionando que cayera enferma. Por lo poco que Luffy le había dicho, el estado de Nami es muy malo, y como al parecer le había dicho Kaya a Luffy, y es que Nami tiene que ser vista por un doctor a toda regla. Kaya no tenía experiencia en estos casos, y aún todavía estaba estudiando con los libros que tenía. La situación es muy grave, debían mantener la calma, los años de experiencia en realizar misiones y los entrenamientos que tuvo que pasar le habían enseñado a ser más calmado, estar alterado no lo llevarían a nada. Muy diferente era el comportamiento de su capitán que se había sentado en la cabeza del carnero intentado localizar desesperadamente una isla en la cual pudieran encontrar algún médico y poder curar a Nami. Él podría haber usado sus sentidos para localizar una isla, pero no le era posible por el momento. Después de lo que le sucedió al desembarcar en esa isla, que fue cuando el sello se activó, llevándolo a estar en un estado lamentable, sus sentidos no estaban funcionando como él quería. Era tan frustrante que no se había dado cuenta que pequeñas llamas comenzaron a aparecer por diferentes partes de su cuerpo. Natsu. La voz de una Vivi lo sacó de su estado. Giró la mirada y encontró la mirada preocupada de Vivi. ¿Te encuentras bien? ¿Qué eran esas llamas que aparecieron de la nada? Notaba la preocupación en la voz de Vivi. No es nada de que debas preocuparte, fueron sus palabras secas, sabía que estaba siendo un idiota en ese momento, pero aunque quería estar calmado, no podía. Está bien. Con eso dicho la chica se fue, dirigiéndose a donde se encontraba Nojiko, quien estaba siendo acompañada por Sanji. Camino hasta estar cerca de un Luffy quien no quitaba la mirada del frente. Al momento de abrir la boca para decir alguna palabra para su capitán fue cuando escuchó algo que le llamó la atención. Un gran barco se estaba acercando a ellos. Era muy extraño llevando una cabeza de hipopótamo a diferencia de ellos que llevaban una cabeza de un carnero. ¡Pum! Algo había chocado contra el suelo del Merry. Un hombre regordete había aterrizado, era muy extraño, tenía un abrigo de un animal blanco, un oso. Quizás. Su cabello morado que sobresalía por los lados, una mandíbula de metal que le recordaba a ese tal Morgan. Declaró este barco como mi propiedad. Con una voz molesta había dado la orden, haciendo que la gente que iba con él, lo que al parecer eran su tripulación, los apuntaran con armas. Él iba a actuar, no dejaría que ese tipo los molestara en ese momento en el que estaban todos tensos con la situación de Nami. Dio unos pasos pero se detuvo al ver a su capitán frente a él, su espalda, se estaba dirigiendo a donde ese tipo estaba parado. Podía observar cómo la boca del tipo comenzó a abrirse.
Luffy estaba frente a ese tipo y sosteniendo su puño con la palma de su otra mano, lanzó su puñetazo que impactó en el estómago de ese tipo. Fue mandado a volar por el puñetazo de Luffy. Ustedes bastardos. Si no se largan ahora, les juro por Poseidón que los volveré pulpa. La voz de Luffy era tan fuerte que sintió como una ráfaga de algo chocó con él. Los tipos corrieron como cobardes, incluso 4 de ellos habían caído inconscientes, al parecer habían captado la orden de Luffy. Después de haber lanzado a los que se desmayaron al mar, siguieron en busca de una isla para poder encontrar rápidamente un médico. No sé qué me pasa, me siento muy débil, tanto así que no puedo abrir los ojos, me pesan los párpados, siento ganas de vomitar, pero no sale nada. Lo único que logro sentir es mi respiración que me pesa más y más. ¿Qué es lo que me pasa? Por favor, hermano, Luffy, ayuda. Maldito sello. No puedo expandir mis sentidos, ¿qué me pasa? Juro en el nombre de mi propia magia que si me llego a encontrar algunas vez con ese tipo, lo acabaré de la peor forma posible. Que agonice en mis llamas por toda la eternidad. Necesitamos llegar a una isla pronto, Nami necesita ver a un doctor urgentemente. Uk. Aunque Kaya sea algo buena en eso, sigue siendo una aprendiz. Leer libros solo llenará su mente, necesita práctica real, y un médico que la supervise. No te preocupes Nami, soy tu capitán, y como tal, no dejaré que nada malo te pase. Juro que encontraremos una isla, y podrás recuperarte. Y si tengo que hacer que un médico te revise por las malas, lo haré. Zoro se encontraba en la parte alta del barco, tenía una mirada seria, no quitaba los ojos frente a él, esperaba poder ver alguna isla, y con su voz avisar a todos para que incluso así la situación actual se calme un poco. Podía saber cómo estaban llevando la situación de Nami los demás. Nojiko siendo su hermana era la que mejor se podía ver por fuera, pero incluso él sabía que por dentro la estaba pasando mal. Ese cocinero pervertido se encontraba a su lado. Él esperaba que ese tonto no se apartara de ella, porque si no la mujer podría colapsar. Usopp al parecer estaba en la sala de los cañones, desde que se anunció que Nami había enfermado, se fue a ese lugar. Podría entender cómo se estaba sintiendo en este momento, Nami le recuerda a cuando Kaya estaba enferma y él no podía hacer nada. La misma Kaya se encontraba cuidando a Nami, al principio había pedido a gritos a Luffy que saliera de la recámara, la niña había dicho que no sabía si lo que tenía Nami era contagioso, así que mejor sería que nadie estuviera mucho tiempo en contacto con ella. Nojiko lo había entendido, con calma había salido de la recámara. En cambio su capitán al parecer no le importaba y no iba a salir, incluso él sabía que no podía sacar a la fuerza a su capitán. Fue Natsu quien tuvo que intervenir y sacar a Luffy de ahí. Desde entonces su capitán se encontraba sentado en la cabeza del carnero, esperando poder localizar una isla. Otro que al parecer le estaba afectando era el mismo Natsu, quien se encontraba apartado del resto, podía deducir que estaba expandiendo sus sentidos. Tenía una vista, olfato y audición más allá de cualquier persona, él debería estar aquí intentando ver una isla. Pero al parecer algo lo está molestando, podría determinar que el sello que tiene en su muñeca le está afectando. De verdad necesitaban un médico en toda regla, no podían pasar de nuevo por algo como esto. La enfermedad que tiene Nami al parecer es muy mala. Se calmó, trató de expandir sus sentidos, lo estaba logrando poco a poco. Era como viajar con la mente, fue por un momento cuando chocó con algo, una isla. ¿Podría ser nieve? Una isla en camino. La voz de Zoro lo sacó de su calma, rápidamente corrido frente al barco y vio ahí parado a Luffy, quien se encontraba concentrado en la isla frente a ellos. Corrió rápidamente y llegó a donde se encontraba la palanca que movió el barco, era una sorpresa ver quién estaba dirigiendo el barco, no era nadie más que Vivi. En ese instante le vino a la mente que todos estaban preocupados por la salud de Nami, y al parecer nadie estaba con la palanca. Maldita sea. El encargado de la palanca debía ser Usopp. Recibirá un castigo cuando todo esto termine. Había tomado la palanca, Vivi lo había dejado, él solo agradeció por eso, y sin decir una palabra más, encaminó el barco por un sendero que había frente a ellos. Luffy, quien se encontraba parado en la cabeza del carnero, observaba cómo cruzaban ese sendero, necesitaban desembarcar y lograr hallar rápidamente una aldea, pueblo o ciudad donde podría haber un médico y llevar a Nami rápidamente para que pudieran revisarla y curarla. Todos ahí podían ver cómo el paisaje estaba cubierto de nieve. Vivi solo pensaba que este lugar era muy diferente a su hogar Arabasta, donde todos los caminos son desierto en su totalidad. A Nojiko le brillaban los ojos al ver que podían curar a su hermana, tan pronto como desembarquen, claro está. Sanji no se había movido del lado de Nojiko, sabía que si lo hacía, ella podría caer, su hermana está enferma, y al parecer no era una enfermedad normal, sino una muy letal. Por lo que dijo que ya podría incluso ser contagiosa. Aunque a él eso no le importaba para nada. Y si tendría que patear a un médico para que revise a Nami, lo haría. Usopp salió caminando, se le notaba cansado, el hecho de saber que una de sus nakamas estaba enferma lo hizo decaer. En su mente venían recuerdos de cuando Kaya se encontraba enferma, de cuando él le contaba historias para así entretenerla.
De vez en cuando Kaya tosía sangre, cosa que siempre lo preocupaba mucho, llevándose así una paliza por parte de ese mayordomo que resultó ser un pirata. Kaya se encontraba al lado de Nami, le había puesto un paño en la frente, esperanzada que la fiebre bajara, pero no era así, incluso la fiebre aumentó, eso a ella la alarmó, pensó que había hecho algo mal. En serio necesitaban un médico ya, un médico en toda regla, no solo una tonta mujer que solo sabe lo básico. Ante la vista de todos ahí presente, una multitud de personas se hicieron notar, fue una alegría para ellos en ese momento, tenían la esperanza de que haya algún médico entre esa multitud de personas. Una multitud a cada lado. Pero todo se fue al carajo cuando las personas que los observaban sacaron armas y los apuntaron en su dirección. ¿Nos están apuntando con armas? Fueron los pensamientos de Natsu al ver todas esas personas armadas. Luffy, quien solo se encontraba parado, se molestó, no tenían tiempo para perder con estas personas que no saben cuál es su situación actual. Nami necesitaba llegar a donde un médico, estos tontos solo estorban. Una onda fue enviada a todas direcciones, lo que ocasionó que la mitad de las personas que los apuntaban con armas cayeron al suelo, unos con espuma saliendo de sus bocas. Natsu logró sentir esa onda, no sabía de qué se trataba, lo que sí pudo notar fue que esa onda no lo afectó a ellos, a los que estaban en el barco. Solo afectó a aquellos que los apuntaban, pero solo la mitad de ellos cayeron al parecer inconscientes. Escuchen bien ustedes, bastardos. Nosotros no venimos a hacerles nada malo. Solo queremos un médico para que revise a uno de nuestros nakamas. Les daremos oro si así lo quieren, solo ayúdenos. Por favor. Todos en el barco escucharon las palabras de Luffy, esas palabras que traían sentimientos en sí mismo. Se había arrodillado, cosa que a Natsu lo sorprendió, la frente de Luffy chocaba con piso de la cabeza del carnero. Una Nami que se encontraba enferma y muy mal pudo oír esa voz, la voz de su capitán. ¡No! La voz de Luffy. Maldición. Luffy, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? ¿No estás oyendo de Dalton que ese bastardo de Wapol se llevó a todos los médicos, y resulta ser ese bastardo que mandé a volar? Sé cómo te sientes, pero enojarte no resolverá nada. Nada. Luffy. Pum. Todos ahí presentes se sorprendieron al presenciar cómo un puño había golpeado la cara de Natsu, quien solo se quedó ahí parado sin decir nada. Y más impresionante era que ese puño era de su capitán, su amigo. Luffy respiraba agitadamente, no se creía lo que acaba de hacer, el hecho de saber que no podían curar a Nami lo había hecho perder el control, había golpeado a su primer nakama, su segundo al mando. ¿Acabaste? Te pregunto si acabaste. Si aún no estás satisfecho, golpéame otra vez, soportaré los golpes tuyos hasta que te calmes. Esperen ustedes dos. Aún hay una forma de que su amiga se cure. En lo más alto de aquí, vive una mujer, ella es un médico que podría curar a su amiga. Las palabras de Dalton sacaron a todos de su estado de shock por la escena que ocurría. En serio. Su voz estaba cargado de emoción, su hermana se podría curar. Una mano se posó en su hombro, fue Sanji que le dedicó una sonrisa. Si es verdad lo que dices, entonces yo llevaré a Nami. Soy mucho más rápido y fuerte que todos aquí. Con las palabras de Natsu, todos estuvieron de acuerdo. Luffy solo lo miraba sin decir nada, aún no creyéndose lo que acaba de hacer. Solo necesito ir a por Na. Fue ese dolor nuevamente. Se sujetó la cara, no podía creer que estuviera ocurriendo nuevamente esto. Maldita sea, no de nuevo. Rápidamente Zoro y Usopp estuvieron a su lado, ya que había caído al suelo, las marcas comenzaron a hacerse presente. El dolor en su cuerpo era mucho más insoportable que las anteriores veces. La situación se había complicado con este repentino suceso, pero la voz de alguien llamó la atención de todos. Yo lo haré, su voz resonó en el lugar. Si esto es como las anteriores veces, Natsu no podrá hacer nada por un rato. Así que yo llevaré a Nami a esa médico. Natsu miraba a Luffy, podía ver la convicción con las que dijo esas palabras, sus ojos demostraban lo serio y decisivo que estaba. Solo asintió ante eso. Tenía a Nami en su espalda, a Natsu lo habían llevado a que se recostara, Sanji incluso había propuesto acompañarlo, pero se negó. Usaría toda su fuerza para llegar lo más rápido que pudiera a ese médico. Se lanzó con una gran velocidad, sujetaba con fuerza, pero delicadamente a Nami para que no se cayera y no se viera afectada por la alta velocidad a lo que iba. El suelo era pura nieve, para cualquiera sería difícil intentar correr, pero era diferente para él que era de goma, además de que podía estirar todas las partes de su cuerpo. Podía sentir una sensación de familiaridad, sabía que la habían puesto a la espalda de alguien, pero no podía oír nada, al parecer su audición había sido afectada. Sintió como una brisa recorría su cara, se sintió por un momento bien, antes estaba muy caliente, y con este nuevo cambio le había hecho bien para ella. Podía sentir como algo le tocaba las nalgas, sujetándola con fuerza, su espalda también estaba siendo sujetada. Era cálido, pensó que se trataba de Natsu, era el único que irradiaba una calidez agradable. Sus pasos marcaban la nieve con fuerza, no se detenía para nada. En el camino delante de él observó como una especie de animal blanco, un bebé.
Estaba sujetando algo blanco. Se detuvo por un breve momento, el animal se puso en modo de ataque, fue ahí que notó que lo que sujetaba era una especie de pata. Sujetó la pata con una de sus manos, jaló con fuerza y sacó al mismo animal pero más alto y robusto, suponía que se trataba de su madre o padre de esa cría. La había dejado ahí, no podía hacer nada más, tenía prisa y no necesita interrupciones. Aún no sabía por qué se había detenido a ayudar. Desconocido para Luffy, unos ojos presenciaron ese momento. Luffy había llegado a un callejón sin salida, frente a él se encontraba un gran muro. El camino se había acabado. Suponía que en lo alto de esto se encontraba la casa de ese médico. Volvió a soltar nuevamente uno de sus brazos, sujetó con fuerza a una Nami en su espalda. Se preparó y con su mano libre comenzó a escalar, se sujetaba de una roca y se impulsaba con fuerza, ya estaba cerca de llegar a la cima. De un último agarre había llegado, frente a él se encontraba un castillo. No le importó eso y corrió. Chocó con la puerta a la que golpeó con fuerza. Cada vez que te veo tomas una nueva forma. ¿Eso crees? La primera vez que te vi, no te podía notar bien, pero ahora sí. ¿Por qué el cambio? Ya te dije, somos el mismo ser, el hecho de que me puedas ver bien, no cambia nada. Me está dando la sensación de que estás tramando algo a mis espaldas. Puede que sí, o puede que no. Veo que me estoy comenzando a despertar. La anterior vez te mostraste más interesante, ahora simplemente te doy igual, Natsu. Todo a su debido tiempo. El espacio en sí comenzó a desaparecer, mientras Natsu se encontraba despertando, pudo distinguir una sonrisa por parte de su contratarte despertó, abrió los ojos rápidamente, antes de que comenzara a pensar sobre la conversación que tuvo con escuchó ruido fuera de la casa en donde se encontraba, se levantó rápidamente, recogió su camisa que estaba a un lado junto con su bufanda, se las puso velozmente y salió de ese cuarto en dirección de la puerta de salida donde la pateó con fuerza, ocasionando que la puerta saliera volando chocando con un grupo de personas. Espero que no sean personas de este pueblo. La costumbre nunca se abandona. Natsu. Escuchó llamar su nombre a lo que giró su mirada y vio a la persona que lo llamaba, se trataba de Nojiko. Se apresuró y se posicionó al lado de su nakama. No pudo decir ninguna palabra ya que la mujer se trepó en su espalda abrazándolo con fuerza. Llévame donde mi hermana. No sabía qué estaba pasando, observó rápidamente cómo Zoro, Sanji y Usopp luchaban con tipos que se les hacía conocido, Zoro cortaba y Sanji pateaba. Usopp lanzaba proyectiles con mucha precisión. Al parecer el entrenamiento o tortura de Luffy estaba haciendo efecto en Usopp. El nariz larga esquivaba bien algunos ataques, aunque algunos le daba, al parecer no le afectaba mucho ya que se levantaba o lo ignoraba. Giró la mirada esperando encontrar a su aprendiz, la logró ver luchando contra algunos enemigos. Desvió la mirada rápidamente al ver cómo Kaya usando su pierna dejó sin descendencia a uno de esos tipos. Apúrate. La voz de Nojiko lo sacó de su pensamiento, lo pisando fuerte el suelo y sujetando a Nojiko mucho mejor, la había movido y tomado como una princesa, haciendo que la mujer se sonrojara. Una gran cantidad de nieve salió disparada en todas direcciones, una especialmente en la cara de Usopp noqueándolo en el proceso. El camino de nieve era derretido por sus fuertes pisadas, el grito de una Nojiko era silenciado por los fuertes vientos que intentaban ferozmente parar sus pasos, pero tristemente no era suficiente. El frío no le hacía nada de nada, Nojiko también se sentía muy cálida al estar en sus brazos. Ser un mago de fuego traía sus beneficios. En el camino se cruzó con una manada de animales, osos al parecer con un cuerno en la frente, raro a su visión. Había llegado a lo que parecía un callejón sin salida, un gran muro de roca marcaba el final de su camino, o eso sería el caso para otros, no para él. Pisó fuerte en la pared de roca, sus pies se pegaron, usaba el calor en sus pies para pegarse en esa superficie, y a lo Naruto corrió con mucha velocidad hasta poder llegar a la cima. Su pie derecho tocó lo que sería el final de ese muro, pero no se detuvo. No tocó suelo, estaba en el aire aún sosteniendo a una Nojiko que se agarraba con mucha fuerza a él. Una sonrisa se plasmó en su cara, desde esa altura logró visualizar a un reno con músculos luchando con lo que al parecer tenía cara del hombre gordo que había aparecido en el barco. Su nombre era Wapol. Creo que sí lo era. ¿Quién es ese reno humanoide de ahí? ¿Y dónde está Luffy? Mis sentidos están algo estropeados y no puedo sentirlo. Estaba por encima de esos dos combatientes, Wapol al parecer tenía una nueva forma de la que él podía recordar. El reno humanoide se encontraba herido, la mandíbula de Wapol se abrió, al parecer trataba de devorarlo. Cayó, en el proceso sus piernas chocaron con la cabeza de Wapol, enterrándolo así en el suelo. El reno humanoide se había sorprendido por la repentina llegada. No sabía que los humanos caían del cielo. Nojiko se separó de Natsu quien la bajó con delicadeza. ¿Quién eres tú? La voz del reno frente a él le llamó la atención. En su mente se le vino a hacerle una pequeña broma. Soy Santa Claus. Y he venido por tu alma. Santa vino por mi alma. Doctora Kurea ayuda. Capitán ayuda. Creo que se te pasó la mano.
La voz de Nojiko lo hizo sentir mal, no esperaba tal reacción del reno. Antes de que pudiera decir algo, las puertas del castillo se abrieron, un Luffy que camina junto a una anciana se dirigían a ellos. El reno al verlos corrió, era una sorpresa para ellos cuando el reno con músculos se encogió, posicionándose detrás de las piernas de Luffy. Capitán, Santa vino por mi alma. ¿Santa? ¿Alma? Tanto Luffy como la anciana se miraron confundidos. Creo que es mi culpa, no pensé que se asustaría por mi broma. Levantó la mano, ahora se sentía mal por la pequeña criatura. No soy Santa, y lo lamento por haberte asustado. Se arrodilló, esperaba que el pequeño reno dejara de temblar. ¿En serio? Preguntó el pequeño reno. ¿En serio? Fue su simple respuesta. Una pequeña sonrisa dirigida al pequeño reno. Oh. No sé qué ha pasado aquí. Nojiko, creo que has venido a ver cómo está tu hermana. La mujer asintió ante eso. Bien, Nami ya se encuentra mucho mejor, por el momento se mantendrá aquí en este castillo descansando. Ya te llevaré donde se encuentra ella durmiendo. Segundo, este pequeñín de aquí que al parecer ya han conocido, se llama Chopper, y es nuestro nuevo nakama y médico de la tripulación. ¿Qué? Exclamaron al unísono al saber lo segundo sobre su reciente y nuevo nakama médico. Por cierto, ¿dónde está Wapol? La cosa fue sencilla después de una explicación. Chopper, quien era el pequeño reno, había comido una fruta del diablo que lo volvió un reno humanoide. Cuando Luffy había llegado al castillo, había sido recibido por la anciana llamada Kurea, quien había atendido a Nami. El pequeño reno, Chopper, al conocer que Luffy y Nami eran piratas, le suplicó a Luffy para que lo dejara unirse a su tripulación. La condición era para que Chopper se uniera fue que derrotara a Wapol, quien había llegado y había devorado a sus mismos hombres. Fue ahí donde Natsu con Nojiko habían llegado. Todos los Mugiwaras estaban reunidos en el castillo, en la misma habitación donde Nami se encontraba descansando. Ya habían conocido la historia trágica de su nuevo nakama. Todos ahí sin excepción le dieron la bienvenida, aunque cuando Natsu se acercaba, Chopper se alejaba, al parecer le había tomado algo de miedo. Estuvieron ahí durante 3 días. Chopper había demostrado ser un muy buen médico, tenía un muy buen conocimiento del tema. Kaya estuvo muy entusiasmada al aprender algo de la anciana Kurea. Ya era hora de marcharse. Al parecer a Wapol lo habían ejecutado al segundo día. Un destino muy bien merecido para alguien como ese tirano. Con lágrimas y mocos, Chopper se despedía con la mano extendida, despidiéndose así de la mujer que lo cuidó después de haber perdido a su padre. Aún no te he dicho que te detuvieras, su voz estaba cargado de fuerza. Y ya, no puedo más. Este es tu castigo por descuidar la palanca cuando te correspondía hacerlo, sabes bien que todos aquí tenemos turnos, ¿no? Ya me disculpe. Disculparte no es suficiente. Así que mueve esos brazos, 10 más. Ah. Un Natsu se encontraba sentado en la espalda de un Usopp quien sufría haciendo lagartijas. Ya me está dando pena el pobre. ¿Te da pena, capitán? Te recuerdo que tú lo entrenas. Bueno, Zoro, la cosa es que soy yo quien le inflige ese dolor. Fin del capítulo. Capítulo 10, llegada a Arabasta. Con ese grito de voluntad, una Kaya lanzaba un golpe en dirección de su maestro que solo se encontraba parado en ese mismo lugar, ni siquiera intentaba cubrirse. Toma esto, maldito. Por otro lado, un Usopp también lanzaba su propio golpe a Natsu. Tanto Kaya y Usopp estaban intentando golpear a Natsu, quien no se movía del lugar. Antes de que los puños de Kaya y Usopp tocaran a Natsu, este desapareció. Esto dejó confundido a los dos quienes ahora sus puños se dirigían hacia ellos. Viendo esto, Usopp se detuvo como pudo, bajó su mano para que así no pueda golpear a Kaya, cosa muy diferente a la chica que no se detuvo y terminó mandando a volar a Usopp, chocando este con la pared de madera que daba a la cocina. ¿Pero qué demonios? El grito de Sanji se pudo oír en todo el barco. Usopp, te voy a matar. Espera, Sanji, no fue con intención. Déjame arreglar esto. Golpes comenzaban a escucharse dentro de la cocina. Kaya tuvo que ir al rescate de Usopp, quien trataba de escapar de la ira del cocinero pervertido. Mientras eso sucedía, Natsu se encontraba en el segundo piso donde al lado de la princesa Vivi, quien miraba la escena causada por Natsu con diversión. Reírse del sufrimiento ajeno no es bueno. ¡Ah! Gritó. ¿Acaso soy tan feo? Se preguntaba tocándose la cara de forma cómica. Me asustaste. Natsu dejó tocarse la cara y miró a la princesa. Vivi se estaba poniendo roja de vergüenza, la mirada que Natsu le enviaba era intensa, como si la estuviera analizando. ¿Qué haces? Preguntó, aún ruborizada. Ahora que caigo en cuenta, la miraba fijamente. ¿Me recuerdas a alguien que conozco, a alguien que conoces? Preguntó la princesa. Sí, respondió con simpleza. Su nombre es Jubia. Tiene el cabello azul, como el tuyo. ¿En serio? ¿Y en qué más nos parecemos, Jubia y yo? Preguntó la princesa. Esperaba saber si podía conocer más al peligrosa. Bueno, ella era una acosadora. Queriendo acabar con quien se metieran en su amor con su exhibicionista. La mirada de Vivi cayó al escuchar esas palabras sobre la mujer llamada Jubia.
¿Acaso me estás comparando? O más bien, me estás llamando acosadora. ¡No! Vivi se calmó al escuchar eso. Ella se ocultaba, tú en cambio, lo haces al aire libre. Con esas palabras, Vivi quedó hecha piedra. ¿Qué de dices? Su cara se puso más roja que un tomate. Natsu estaba dando la espalda, miraba como Luffy se encontraba pescando. Pero eso no le impidió responder. Las miradas que me lanzas. No eres muy discreta que digamos. Con eso dicho, Natsu bajó las escaleras en dirección de su capitán que al parecer estaba capturando algo. Vivi quedó hecha un tomate. No había pensado que sus miradas fueran tan directas. Es más, no esperaba que Natsu se diera cuenta. Había alguien que había escuchado esa conversación. Se acercó sigilosamente detrás de Vivi y habló. Te han descubierto. Kiara. Fue el grito que pegó al ser sorprendida de la nada. Nami. La nombrada solo sonreía ante eso. Mientras las dos chicas hablaban, Luffy al parecer había capturado algo. Chopper a su lado le estaba ayudando a jalar. Natsu se acercó a ellos viendo que habían pescado. Al parecer era algo grande. Iba a ayudarle a jalar cuando de repente un cuerpo se asomó. Esto hizo asustar a Chopper que pegó un gran grito y corrió a esconderse atrás de Natsu. Todos en el Merry escucharon el grito de Chopper, cada uno yendo a ver qué sucedía. Frente a todos se encontraba un hombre algo extraño. Vaya captura Luffy. Natsu se refirió, mirando a su capitán que miraba al tipo recién llegado con mucha atención. ¿Crees que si le echamos sal sabrá mejor? Con esa pregunta a todos les salió una gota de sudor por la ocurrencia de su capitán. ¿Sal? No creo que eso sea suficiente. ¿Qué tal si lo cocino con mi fuego hasta que quede crujiente? Todos cayeron al suelo por la ocurrencia ahora de su vicecapitán. Ustedes dos no pueden ponerse serios. Nami les gritó a los dos que solo se encogieron por la reprimenda que estaban recibiendo. Bon Clay no sabía qué decir. En un momento estaba pensando en ponerse en guardia cuando escuchó que se lo iban a comer. Aunque la idea de ser comido por dos chicos guapos no era mala idea si se lo ponía a pensar. Mucho gusto. Gracias por rescatarme. Si no hubiera sido por su ayuda, sinceramente no sabría qué hubiera pasado conmigo. Muy bien. Entonces dinos quién eres. ¿Y qué hiciste con Jack? Preguntó el capitán apuntando con su dedo al recién llegado. ¿Jack? Preguntó confundido nuestro travesti favorito. ¡Pum! Luffy recibió un golpe en su cabeza por parte de una Nami que miraba a Natsu, ya que vio que estaba a punto de abrir la boca. El peligrosa solo cayó. No quería que Nami lo golpeara. Sinceramente le recordaba a su amiga Erza. Disculpa a nuestro estúpido capitán. Ahora bien, ¿quién eres y por qué estabas en el agua? Ante las palabras de Nami, el travesti respondió con sinceridad, no sabía el por qué, pero no quería ponerse del lado malo de la mujer. Soy Bon Clay. Me dirigía con mi tripulación a Alabasta. Pero por un error caí al mar. Ya ves, soy un usuario de una fruta del diablo. En eso, levantó su mano en dirección de un Usopp que tenía algunos golpes por todo su cuerpo. Usopp dio unos pasos hacia atrás por el repentino golpe en su cara, recibido por la palma de la mano del dichoso Bon Clay. Ante esta acción, Natsu dio un paso al frente. Bon Clay viendo eso, levantó las dos manos en señal de que no era hostil. Mi poder consiste en que puedo replicar la apariencia de quien yo toque. Observen. Con esas palabras dichas, tomo la apariencia de Usopp. Esto tomó por sorpresa a todos ahí. Natsu miraba esto con algo de interés. El poder de las frutas del diablo era algo que le interesaba demasiado. Era como la magia, pero con el defecto de la debilidad del mar salado. Luffy le brillaron los ojos al observar esto. Impresionante. ¿Puedes copiar mi cara? Ante esas palabras, un Bon Clay que ya estaba entrando en confianza, tocó la cara de Luffy, pero esta vez no con mucha fuerza. El tipo peligrosa, aunque hermoso a sus ojos, le daba algo de miedo. Cuando había golpeado al tipo narizón y vio cómo el peligrosa dio un paso al frente, sintió una sensación de temor que no sentía hace ya mucho tiempo. Ni siquiera su jefe le hacía llegar a esa clase de temor. Natsu observaba con alegría cómo el tipo que Luffy había pescado ahora se encontraba en confianza como para bailar junto a Usopp y Luffy. Al principio cuando el tipo golpeó a Usopp, tenía la intención de darle una lección de no golpear a sus nakama como si nada. El tipo había estado cambiando de apariencia. Era sorprendente la cantidad de personas que podía copiar. Incluso tuvo su lado divertido cuando copió a Nami, incluso sus pechos. Dejando noqueado a un Luffy junto a un Sanji que moría por desangrado, y dejando a un Usopp sangrando. Pero siendo rematado por un puñetazo de Kaya. Nami había golpeado al tipo por haber hecho eso. Su cara roja lo decía todo. Aunque él no sabía si era por vergüenza, o por ira. La que le preocupaba era Vivi. En un determinado momento, la chica había puesto una cara espantada. Al parecer había visto algo que la asustó. Zoro, quien se encontraba a su lado, no dejaba de tocar las empuñaduras de sus katanas. Sabía que el espadachín iba a actuar si las cosas se ponen violenta con el tipo Bon Clay. Necesitas relajarte, Zoro. El nombrado lo miró. Sé eso.
Pero algo de este tipo Von Clay no me llega a convencer. Sé el sentimiento. Pero no detecto ninguna intención de malicia viniendo del tipo. Aunque te pediría que pongas un ojo en Vivi hasta que el tipo lo pasen recogiendo su tripulación. ¿Vivi? Preguntó el peliverde confundido. Sí, al parecer ha visto algo que la ha asustado. El peliverde solo asintió a lo que el vicecapitán le ordenó que haga. Y así, la tripulación de Von Clay había llegado a por él. Con una despedida algo dramática. Todos ahora se encontraban parados viendo cómo el barco de su ahora amiguis, como Luffy se refirió a Von Clay, se marchaba, perdiéndose en el horizonte. Y bien Vivi la nombrada lo miró. No era la única. Los demás al parecer también le prestaron atención. ¿Algo que te haya incomodado de la presencia de Von Clay? Antes esas palabras todos miraron a Vivi, quien se sintió avergonzada por todas las miradas. Pero rápidamente se recompuso. Ese tipo, su voz pasó a ser asustada. Una de las apariencias que tomó, era la de mi padre. El rey de Arabasta. Ante esa revelación, todos se sorprendieron. Así que podemos decir que Von Clay pertenece a la organización de Baroque Works. Habló con calma Nojiko, que miraba a Natsu. ¿Y por qué no nos lo dijiste antes? Fue Nami la que habló, mirando a Vivi, quien dio un paso hacia atrás. Estaba, no terminó de hablar, ya que fue interrumpida. Asustada habló el peligrosa. Tu rostro era más de espanto, que de confusión. Así que Von Clay será nuestro enemigo. La voz de Luffy hizo que todos le prestaran atención. Por lo visto, no solo es capaz de tomar la apariencia, sino también cada parte de su cuerpo. Viendo lo que hizo con los pechos de Nami. La voz de Zoro hizo que todos se dieran cuenta de ese detalle. Nami solo podía avergonzarse por haber dejado que ese tipo raro tocara su cara. Nami-chan, Luffy, y Usopp. Incluso Chopper. Son los únicos que copió su rostro. Así que supongo que serán ellos los que tienen ese problema. Sanji remarcó ese punto, viendo a los que había mencionado. Aunque supongo que puede haber más en todo esto. Las palabras de Kaya hizo que se ganara la atención de todos. ¿A qué te refieres? Preguntó Nojiko con curiosidad. Kaya miró a todos ahí. Su mirada se quedó quieta mirando ahora a su capitán. Supongo. Aunque no estoy segura del todo. Aunque creo yo que Von Clay no nos haya mostrado en verdad lo que su poder puede hacer. Digo no, ¿a qué quieres llegar? Preguntó Luffy mirando a Kaya. Supongo que trata de decir que puede que su habilidad no sea solo tocar a alguien para copiarlo. Supongo que solo con verla, puede copiar su apariencia. Aunque no estoy segura del todo. ¿A eso te referías, Kaya? La nombrada asintió ante las palabras de Natsu. Eso sí que es un problema. La cara de Luffy solo reflejaba su frustración en ese instante. ¿Qué tal una marca? La voz de Usopp hizo que ahora él sea el centro de atención. Digo no, ya que al parecer podemos ser copiados. Digo, ¿qué tal si usamos una marca que nos identifique que no somos alguna copia? Antes esas palabras, a Natsu se iluminaron los ojos. El hecho de que la idea de Usopp sea válida. Le hacía recordar la marca que tenía en su hombro derecho, que les decía a todo mundo que pertenecía al mejor gremio de todos, Fairy Tail. Eso suena a una muy buena idea, remarcó Nami, quien rápidamente se dirigió a su recámara. Después de unos breves momentos de espera, Nami volvió. En su mano se encontraba una especie de marcador. ¿Por qué traes un marcador? Preguntó Usopp confundido. ¿Y fuiste tú el que diste la idea? Preguntó Natsu. Su brazo extendido. Nami tomó la mano de Natsu, tomó el marcador que había traído. Dibujó una X en el dorso de la mano del peligrosa. ¿Así está bien, hermano? Preguntó Nami mirando a Natsu, que veía la X en el dorso de su mano. Es perfecto. Nami solo pudo sonreír ante el elogio de su hermano. Con esto podremos saber que no somos unas copias, lo dijo mostrando la marca. Y así, Nami comenzó a dibujarle la X a todos. Faltaba ella al final. Cuando iba a preguntarle a su hermana que le dibujara la marca. Su marcador fue arrebatado por su capitán, que tomó con cuidado su mano y comenzó a dibujar una X en el dorso de su mano. Está listo, dijo el pelinegro regresándole el marcador a una Nami que tenía algo ruborizada los cachetes. Bien, tripulación. Estamos cerca de llegar a Arabasta. No sabemos qué nos podemos encontrar. Nuestro enemigo es la organización Baroque Works, quien está liderado por el Shichibukai Crocodile. Derrotarlo significa que nuestras recompensas subirán. Y aquellos que nos subestiman, sabrán que no somos una tripulación a la cual burlarse. Esas palabras hizo que todos, incluso Natsu, levantaran sus manos mostrando sus marcas. Aunque la manera en la que Natsu mostró su propia marca era diferente. Sus dedos pulgar e índice eran los únicos que tenía estirados, a diferencia de sus otros dedos, que estaban cerrados en un puño. Nami, al ver la manera en la cual Natsu enseñaba su marca, hizo que ella también lo siguiera. Los demás, al ver eso, también hicieron la misma seña. Luffy, al ver la manera en la que todos mostraban sus propias marcas, sonrió. También imitó la forma de mostrar su propia marca. Natsu observaba cómo todos hacían la señal de su gremio. Su sonrisa marcaba lo feliz que estaba en ese momento. El día seguía con normalidad, ya debía de ser la 1 p.m.
Natsu por otro lado se encontraba en una conversación con su capitán. Los dos individuos más poderosos del barco, un mago y un pirata. Aunque ahora el mago también es un pirata. Dentro de la recámara del capitán, donde cada uno se encontraba sentado frente a frente. Dos sillas colocadas para mirarse de frente. Natsu fue el que quiso tener esta conversación. Aunque también quería decirles a los demás sobre su pasado, sabía que no era el momento adecuado. Luffy solo se quedó callado, el ambiente que emanaba en ese momento, en esa habitación era una que sinceramente para él, no quería sentir. Bien, te contaré de dónde soy realmente, su mirada con gran intensidad, mirando a su ahora capitán y amigo. Luffy solo se quedó callado. Esperaba con calma las siguientes palabras de Natsu. Soy de otro mundo. Por así decirlo, él esperaba una reacción por parte de Luffy. Pero no hubo nada. Solo silencio. El mundo de donde provengo se llama Earthland. Soy un mago del gremio Fairy Tail. Llegué aquí, a este mundo por error. Fue cuando me encontraba en una misión en donde un encapuchado usó algo, ya ni siquiera recuerdo, solo sé que una grieta me arrastró. Lo siguiente que sé, es que me encontraba en esa bodega donde nos conocimos. ¿Eso es todo? Fue la pregunta de Luffy. Su mirada estaba siendo tapada por su sombrero de paja. ¿Eh? Luffy alzó la mirada, sus ojos negros clavados en la mirada de Natsu. Sinceramente, no me interesa si vienes de otro mundo. Este mundo de por sí es extraño. Así que vengas de otro mundo es impresionante. Sí, pero no extraño para mí. La expresión con la cual Luffy hablaba era una que impresionó a Natsu, pero al mismo tiempo le preocupaba. Me contaste tu historia porque me tienes confianza. Entonces yo también te contaré algo que sinceramente no quiero que los demás escuchen. ¿A qué te refieres? Preguntó el peligrosa. Fue cuando tenía 15 años, cuando un día algo dentro de mí me llamó la atención. Una voz, al principio no sabía de quién se trataba. Así que simplemente la ignoré, su mirada se endureció. Era un tonto. Mi única meta era tener una tripulación en la cual vivir muchas aventuras, encontrar el One Piece, y convertirme en el rey de los piratas. Era un sueño muy fabuloso. ¿Pero? Natsu se preguntaba a dónde quería llegar Luffy. Una voz que lo llamaba. ¿Acaso Luffy tiene el mismo problema que él tiene con END? Descubre que mi sueño, aunque era un sueño espectacular, se formó una sonrisa en su cara. Era débil. A los 16 años, esa misma voz volvió a llamarme, esta vez quise saber de dónde provenía. Fue cuando Makino, la mujer a la cual considero una hermana mayor, me dio un libro. En ese libro hablaba acerca de la meditación. Sinceramente no lo hubiera leído ya que no me llamaba la atención leer. Pero cuando Makino me explicó acerca de la teoría de que cada persona tiene un espacio mental. Fue ahí que me llamó la atención. ¿Espacio mental? Supongo que se trata de ese lugar. Donde me encontré con End, pensó el peligrosa. Lo intenté. Intenté entrar en mi mente. Porque la misma voz me llamaba cada vez más. Fue ahí, en una noche donde una lluvia muy fuerte cayó en el pueblo. Un viento tan grande que parecía que los árboles iban a ser arrancados. Entré por fin en mi espacio mental. Fue ahí donde lo conocí. La explicación de Luffy estaba siendo muy extensa. Natsu esperaba algo respecto a su propia historia. Pero la historia de Luffy era algo mucho más desarrollada que lo que él contó. De su breve explicación. Su nombre Nika. Un dios que era venerado hace demasiados años atrás. Algo acerca del siglo vacío. Que yo recuerde bien, al principio no le tomé importancia. Aunque mi comportamiento era algo sorprendente. Un dios viviendo en mi mente. Me contó que mi actitud solo traería que mis futuras personas preciosas murieran. El tono de su voz cambió. Me mostró cuerpos muertos de personas que ni conocía para nada. Pero fue cuando te conocí, que supe que uno de los cuerpos llevaba una bufanda. Esa revelación sí que impresionó a Natsu. Sus ojos estaban muy abiertos antes eso. Cuando conocimos a Zoro, un portador de 3 espadas. Supe que se trataba de otro de los cuerpos que sujetaba con fuerza 3 espadas. Asimismo sucedió cuando conocimos a cada uno de los demás. Incluso Vivi, quien es la princesa de Arabasta, estaba en la pila de esos cuerpos. Escuchar eso por parte de Luffy, era algo que no se esperaba para nada Natsu. Él solo quería decirle la verdad a la persona que confiaba mucho, desde que llegó a este mundo. Escuchar sobre su muerte, porque así era lo que contaba Luffy. Sobre la muerte de los demás. No estaba preparado para eso. Nika me habló acerca de que él pudo comunicarse conmigo, porque algo había roto la pared que separaba el mundo. Supongo que aquí es donde entras tú, Natsu. ¿Qué? Estaba sorprendido ante eso. Eso es imposible. Yo llegué a este mundo ese día cuando nos conocimos. Eso podría ser cierto. Pero Nika me dijo que lo que sea que ha roto la pared del mundo, se encontraba en un sueño profundo. Fue en ese momento que un clic se hizo presente en el cerebro de Natsu. Ahora no sonaba tan loco la historia de Luffy. Si era cierto eso, supondría que él estuvo en una especie de sueño, y fue solo cuando se despertó que apareció de esa bodega. Cambié mi mentalidad hasta cierto punto.
No quería cambiar tanto mi actitud. Pero sabiendo que lo que vi se puede cumplir, decidí mejorar más. Puedo ver un puerto a lo lejos, se pronunció Zoro, quien se encontraba en el borde arriba del barco, donde hacía su trabajo de vigía. Todos, a excepción de Usopp, quien se encontraba direccionando el barco, vieron el puerto al que se refería Zoro. Esto va a ser divertido, exclamó Luffy con mucho entusiasmo. Nami-chan la nombrada se giró al oír la voz de Sanji. Ya se nos están acabando los suministros. Y aún no he podido atrapar a las ratas que se llevan la comida. Antes esas últimas palabras, tanto Luffy como Natsu comenzaron a silbar mirando al cielo. Nami, viendo eso, solo podía imaginar quiénes eran las ratas. Nojiko solo reía ante eso. Así que hay ratas en el barco. Usopp, tú te encargarás de buscar a esas dos ratas. Yo iré y traeré suministro para el barco. El Merry ya estaba a punto de llegar. Yo también voy a traer suministro. Como el vicecapitán, no puedo permitir esto. Con eso dicho, tanto Luffy como Natsu saltaron del barco, y a una gran velocidad se perdieron. Esos idiotas. Nami tenía una marca de garrapatas en su frente. No dejaría que esos dos se salieran con la suya. Natsu sinceramente había saltado del Merry, fue para no recibir algún castigo de Nami. En cambio Luffy, al parecer buscaba algún lugar donde comer. Ignorando el hecho de que había escapado para buscar suministros. Natsu se detuvo al ver un espectáculo montado por algunas personas. Por lo que observaba, los tipos usaban fuego, dicho fuego cambiaba de color, al parecer el cambio era a base de echarle algunas sustancias que Natsu no reconocía. Luffy siguió su camino, ignorando el hecho de que su segundo al mando se quedó viendo un espectáculo con fuego como base. Él simplemente quería comer, y no descansaría hasta encontrar un lugar donde poder comer. Y así fue donde llegó a un restaurante, donde por su emoción de comer, no supo que había chocado con alguien. Las personas ahí presentes solo miraban impresionados. Él simplemente los ignoró. Fue ahí cuando una voz se hizo presente, que él reconoció como Mitos, el tipo del Ojetón. Y de vuelta a escapar. Juró que había escuchado una voz que lo llamó. Pero eso quedó en segundo plano, ya que su prioridad era el escape. Natsu se encontraba maravillado por el espectáculo mostrado por estas personas. Él mismo iba a demostrar la forma en la cual él podía usar el fuego. Pero no pudo seguir, ya que algo había tomado su camisa y se vio siendo arrastrado. Nami junto a Kaya, Zoro, Usopp, Vivi y Chopper se encontraban caminando. Estaban buscando dónde poder conseguir suministros para el barco. Nami sabía que Luffy no traería nada, en cambio Natsu podría sí traer algo. Pero no estaba del todo segura. Fue ahí que una mancha roja pasó a su lado, detrás de esa mancha roja, siendo sujetado, era un Natsu que se había rendido a liberarse. La misma mancha roja al verlos, regresó. Chicos. No tengo tiempo para hablar. Cuando estaba comiendo en ese restaurante, me encontré con un Mitos. Ese marine que vimos en Logetón. Necesitamos escapar ahora. Justamente el hombre que se mencionó por su capitán, venía rápidamente, su cara enojada reflejaba su estado de ánimo. Todos comenzaron a correr a lo Scooby-Doo. Un Natsu ya rendido a liberarse observó como una persona se ponía frente al hombre humo. El poder de fuego que salió de su cuerpo fue lo que le llamó la atención. Luffy se había detenido. Su hermano Ace, quien no había visto hace mucho tiempo, apareció para ayudarlo. Luffy. Yo me haré cargo de estos tipos. Tú sigue a tu barco. Natsu nuevamente se vio arrastrado por su capitán, como si de un trapo sucio se tratara. Y así fue como habían regresado al Merry. Luffy, sí. Ya puedes soltarme. ¿Qué? Aún después de que hayan regresado al Merry, Luffy aún tenía agarrado a Natsu de su camisa. Luffy liberó a su amigo, quien se sacudió el polvo que había recogido por ser arrastrado por su capitán. ¿Entonces nos dirás qué fue todo eso? Preguntó Nami, quien tenía sus manos en su cadera. ¿El por qué estabas comiendo en un restaurante, y no buscando los suministros que dijiste que buscarías? Ante esa pregunta, tanto Luffy como Natsu no sabían qué responder. Así que nuestro capitán se fue a comer y no a ver lo que iba a ver. Habló el peligrosa poniéndose al lado de Nami, mirando a un Luffy que se estaba haciendo pequeño. Deberías sentirte avergonzado. Oye, Natsu, habló la navegante. Sí, querida. Preguntó el peligrosa. ¿Trajiste algunos suministros? Preguntó la pelinaranja con una sonrisa en su cara. No. Me quedé mirando un show de fuego, respondió casual el asesino de dragones. Oh, pum. No tenías que ser tan dura conmigo. ¿Qué has dicho? La expresión de Nami era algo que asustó a Natsu, que se escondía detrás de una Nojiko, quien solo reía. Mientras tanto, un Luffy trataba de salir de ahí, con pasos suaves y ligeros. No quería recibir la ira de su navegante. Por cierto, Luffy. ¿Quién era esa persona que nos cubrió al final? ¿El que se quedó deteniendo a ese tal Smoker?, preguntó Usopp, ignorando el hecho de que Luffy quería pasar desparecido. La cabeza de Nami se giró como si de un robot se tratara, mirando a un Luffy que hizo lo posible por no prestarle atención. Así que respondió a la pregunta hecha de su futuro saco de boxeo. Ese era mi hermano Ace. No le he visto desde que zarpó al mar, lo dijo con una sonrisa.
aún tratando de alejarse de Nami. ¿En serio? Preguntó Usopp entusiasmado. ¿Y qué tan fuerte es tu hermano? Preguntó Sanji fumando uno de sus cigarrillos. Si lo comparo conmigo, diría que soy más fuerte que él, respondió relajado. ¿Más fuerte que yo? ¿Acaso se te fundió el cerebro? Esa voz nadie la conocía. A excepción de Luffy, que solo rió. Un hombre se encontraba arrodillado en la barandilla de madera del Merry, un sombrero naranja puesto en su cabeza. Natsu le pareció curioso el oler fuego emanando del tipo recién llegado. Y por lo que pudo escuchar de Luffy, se trataba de su hermano, Ace. No he mentido, si tuviéramos una pelea en este momento, yo te vencería, hablaba con una gran sonrisa de oreja a oreja. ¿En serio? Preguntó el hermano de Luffy. No harán ninguna pelea aquí. No queremos que haya algún desastre en el Merry. La pelinaranja hablaba con mucha fuerza. Coz, una falsa tos para que todos ahí pusieran atención. Déjenme presentarlos correctamente. Este es mi hermano Ace, lo dijo señalando a su hermano. Y esta es mi orgullosa tripulación, lo dijo señalando a todos frente a ellos. Oh, muchas gracias por cuidar de mi hermano. Y les pido perdón por si les ha causado alguna molestia, exclamó haciendo una reverencia. Vaya forma de saludar. Luffy solo se ofendió por lo dicho por su hermano. No te preocupes. Luffy-san ha sido un buen capitán. La voz de Nojiko, acompañada con una sonrisa, hizo feliz a Luffy, que alzó el pecho con orgullo. Sí. Así mismo como comerse todo lo que hay en su paso. Una voz se oyó ahí. Luffy solo se sonrojó ante eso. Buscaba con la mirada a la persona que había dicho eso. Natsu miraba al cielo, intentando pasar desapercibido de su capitán, que aún seguía buscando al responsable de dichas palabras. Ace solo observaba con diversión. Se sentía orgulloso de saber que su hermanito tenía buenos nakamas. Al principio pensaba decirle que se uniera a la tripulación de su padre Shirohige, pero sabiendo cómo era Luffy, se detuvo de preguntar. No era alguien que siguiera órdenes de alguien más. Además de su promesa de convertirse en el rey de los piratas. Sabía que se negaría. Ya habían anclado el barco. Todos estaban preparados para comenzar la caminata y llegar a donde se estableció la llamada resistencia. Al parecer Vivi quería hablar con su amigo de la infancia, que resulta ser el líder de dicha resistencia. Natsu tenía en su espalda un equipaje muy grande. Lo poco del suministro que aún conservaban, llevado por él a su espalda. Oye Natsu, ¿no necesitas ayuda con eso? Preguntó el peliverde. Natsu solo lo miró y respondió. No te preocupes, esto no es nada. Además de que yo seré quien cuide esto, ya que puede que las ratas del barco aún estén por aquí, lo dijo mirando a un Luffy que se encontraba hablando con su hermano. Pero también eres una de esas ratas, habló en un susurro el narizón. Usopp creyó que Natsu no lo había escuchado, pero era todo lo contrario. Usopp el nombrado le prestó atención al momento de escuchar su nombre. Sí, Natsu. Creo que sí necesitaré ayuda con esto. ¿En serio? Entonces llamaré a Zoro para que te dé una mano. Al momento de que Usopp se diera la vuelta para llamar a Zoro, su hombro derecho fue sujetado por una mano que lo agarraba con fuerza. ¿Quién ha dicho que necesito a Zoro? Si estás aquí como voluntario, su sonrisa demoníaca hizo temblar a Usopp. ¿Estamos listos para partir? Preguntó la pelinaranja mirando a todos. Creo que sí, dijo la amable Kaya, que miraba algo nerviosa como si amigo barra enamorado cargaba una gran mochila en su espalda. Fue en ese instante en que algo salió del agua donde habían anclado el Merry. Vivi fue la primera en reaccionar al ver que se trataba de Kung Fu Dugongs. Natsu, al ver a las criaturas, no sabía exactamente qué eran. Se veían como tortugas, y a la vez focas. Una combinación de las dos especies. ¿Qué son esas criaturas? Preguntó la peliazul que se encontraba al lado de Sanji. Son Kung Fu Dugongs, les gusta retar a todo aquel que vean, dijo Vivi. ¡Pum! Todos miraron cómo Natsu había derrotado con suma facilidad a las tortugas. Pero cuando son derrotados, juran lealtad a quien los derrota. Y lo siguen a donde quiera. Su expresión cansada reflejaba lo que venía. Los Kung Fu Dugongs se posicionaron en filas frente a Natsu, que solo sonrió ante eso. ¿Entonces ahora son mis lacayos? Preguntó con entusiasmo el peligrosa. Sí, respondió con pesar la princesa. Bien. Chopper, ven aquí. El nombrado se acercó a Natsu. ¿Te puedes comunicar con ellos? Lo dijo señalando a las criaturas que estaban detrás de él. Sí puedo, pero ¿por qué preguntas? A Natsu se le agrandó la sonrisa. Fin del capítulo.